Bueno, ¿quién soy? Un ingeniero en sistemas. Soy médico, soy graduado de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, una marca casi que ya registrada y cambia esa forma de pensar. Creíamos que teníamos algo que aportar desde un punto de vista práctico, es decir, si yo quería hablar de emprendimiento, tenía que haber emprendido. Con esta evolución de la inteligencia artificial, mucha gente está empezando a entrar un poco de pánico. Uno diría de qué manera me afecta que se esté peleando Estados Unidos con China. Bueno, lo cierto es que nos afecta a todos. Permitió ser esa mano de obra barata para los estadounidenses y en general la mano de obra barata del mundo entero. Hacer que nuestra juventud se vuelva productiva, salir de esa mentalidad del bono. Tenemos un coste de vida de los más baratos de América Latina. Pero si tú solo te gradúas y crees que por el simple hecho de tener un título tienes garantizado trabajo, estás equivocado. Uno de los temas que en política en este país son intocables es el dólar. Tenemos un montón de problemas como país que resolver, pero si queremos ser eventualmente competitivo, habrá un momento en el que tengamos que desdolarizar el país. El sistema universitario está obsoleto. Veamos la inteligencia artificial no como un buscador. ¿El dinero resuelve muchas cosas? Sí. ¿Resuelve todo? No. ¿Qué es bueno? ¿Tener mucho o tener poco? Depende cuánto estés dispuesto a sacrificar. Bienvenidos a Cambia de Chip, el podcast de actualidad donde padre e hijo hablamos de los temas que nadie te quiere explicar, pero que todos deberíamos saber. Yo soy Said Cañarte. Y yo, Aarón Cañarte. Nos encuentras en nuestras redes sociales como Somos CDC Podcast, para que puedas encontrar contenido tanto los jueves como todos los días, donde vamos a poder debatir, consensuar y tener un punto de vista probablemente diferente, donde podamos empezar a hacer el cambio de chip. Empecemos. Bueno, vale la pena que expliquemos un poco quiénes somos. ¿Te gustaría empezar a ti, papá? Bueno, ¿quién soy? Un ingeniero en sistemas. Me formé en la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil y tengo una maestría en diseño y gestión de proyectos tecnológicos que lo obtuve en la Universidad UNIR. Profesionalmente, trabajé por muchos años en la Clínica Kennedy como director de tecnología. Luego tuve la oportunidad de servir a la ciudad como vicealcalde en el periodo de 2014 a 2019 y posteriormente estoy como docente universitario en la gloriosa Universidad Estatal del Sur de Manabí. ¿Y tú qué me cuentas? ¿Tú qué me puedes decir sobre tu formación académica? Bueno, yo soy médico, soy graduado de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Hace relativamente poco terminé mi servicio rural, donde tuve la oportunidad de ser director de la unidad del Centro de Salud de Pechichal. Y pues también hace muy poco, hace unos días realmente, terminé mi maestría en Administración Pública también en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Bueno, entonces, ¿qué te parece si explicamos un poco de qué hacemos acá o de dónde nace esta idea? Me parece excelente idea, valga la redundancia, puesto que esto nace probablemente hasta cuando eras un niño tú, porque recuerdo que cuando eras muy pequeño eras preguntón a más no poder, que mis amigos hasta se sorprendían de tu capacidad de preguntar y de repreguntar y de repreguntar. Y siempre salíamos a dar vueltas, acostumbrábamos a pasear, aunque tú eras un niño igual yo te cargaba paseando. Las primeras cosas que te empecé a enseñar fueron las capitales de los países de Sudamérica. Apenas las podías tararear, pero te las sabías, te las habías memorizado. Y era sorprendente que apenas hablabas y ya podías hacer esas cosas. Y desde ahí comenzamos una larga trayectoria de diálogos. En la medida que ibas creciendo, ibas aprendiendo otras cosas. Cuando llegaste ya a la universidad, tal vez nuestra conversación se volvió más profunda, más profesional y más de temas que ya comienzan a preocupar a los adultos, ¿no? Tal vez cuando eras un niño te preocupabas por cosas de niños. En tu adolescencia, tal vez como propias de tu edad, pero ya cuando comenzaste a ver dónde realmente empieza la vida, ¿no? Que es cuando termina la universidad, comenzamos a hablar ya temas de emprendimiento, pero ya más en serio, ya comenzaste a hacer los tuyos, tuviste tus primeros fracasos, tus primeros aciertos. Y yo te compartía ya los míos, ¿no? Entonces, un poco nace así y es muy común que cada vez que viajamos, cada vez que salimos a comer, siempre comenzamos a hablar de lo que pasa en el país, ¿no? Tanto de los temas nacionales como de los temas locales, temas internacionales y en varios ámbitos, ¿no? Desde la política, la tecnología, el emprendimiento y los últimos avances tecnológicos. Sí, claro, prácticamente podríamos decir que el podcast lleva ya 25 años en emisión, sino que es la primera vez que lo estamos grabando como tal. Bueno, digamos 24, ¿no? Porque tú empezaste a hablar como al año y algo, ¿no? Claro, sí. Realmente, pues, pasa que hubo una ola de podcasters y bueno, la verdad que no voy a mentir, sonaba interesante hacer el nuestro porque creíamos que teníamos algo que aportar. Sin embargo, esperamos el tiempo prudente suficiente, pues, porque no queríamos hablar solo desde un punto de vista teórico de los libros, que como pueden ver somos ambos apasionados de la lectura,
sino también desde un punto de vista práctico. Es decir, si yo quería hablar de emprendimiento, tenía que haber emprendido. Si quería hablar de política, tenía que haber hecho política. Pero una de las cosas que tú siempre reclamabas en el colegio es que cómo un profesor te podía dar emprendimiento si nunca había emprendido nada. Entonces, uno de los valores que yo traté de inculcar en ti y en tu hermana, que cuando eran pequeños recuerdo, no sé si tú recuerdas las anécdotas con Paulina, con tu ñaña, que yo la llamaba, yo les dejaba libros que me leía previamente, se los dejaba a ustedes para que después me dieran resúmenes. Tú sabes, yo vivía en Guayaquil, ustedes pasaban acá, yo los llamaba y les tomaba la lección casi que a diario. Mayormente tú estabas al día en los libros y Paulina se ponía a llorar porque no quería contestar y tú le hacías maldad que le querías pasar el teléfono y a la brava querías que la rete. Sí. Y así nace, ¿no? Así nacen Sí, hábitos. de hecho, no sé si te acordarás, pero empieza un poco antes, desde que empezásemos a comprar inclusive las luces. De hecho, empieza un poco, nosotros cuando yo tenía, no sé si 15, 16 años, empecé con mis primeros proyectos, mis primeros emprendimientos, que los saqué del libro Padre Rico, Padre Pobre, que será el libro del que hablaremos el día de hoy en el primer episodio, que hablaba un poco de poner a trabajar el dinero para ti y toda esta historia. Ya lo iremos desmenuzando, hablando de detalle, pero pues la idea principalmente que sacamos de acá, que saqué de acá, era pues que Robert Kiyosaki en su niñez se consiguió una máquina de chicles. Entonces, yo me acuerdo que me ponías a elegir entre, no recuerdo, algún juguete quería yo y la máquina de chicles. Entonces yo dije, bueno, si la máquina de chicles realmente me da dinero, eventualmente me podré comprar mi juguete. Ese juego terminó en 2, 3, 4, 5 chicleras y en algún punto pues llegué a tener una red que cubría todo Jipijapa, Manta y Puerto Viejo, que son ciudades de Manabí, si nos está viendo alguien de Ecuador, y si no, pues son ciudades que se encuentran dentro de Ecuador, el país que se encuentra en la mitad del mundo. Entonces, bueno, en ese tiempo yo me sentía un poco solitario. De hecho, siempre he tenido un poco esa sensación que me ha costado bastante conectar con gente de mi edad propia de la formación que ustedes me dieron desde que yo era un niño. Entonces, bueno. Eso tiene una respuesta, ¿no? Para quienes no saben mucho la historia de Said, bueno, van a empezar a conocernos en nuestros diálogos. Said fue asmático crónico, de esos que una vez casi se muere en mis brazos, porque no tenía el Ventolin, que era el spray que le despejaba las vías. Y como Said era un niño que no podía jugar en la calle, no podía jugar en el polvo, no podía exponerse al viento, a la lluvia, vivía en una burbuja. Y entonces, dentro de lo difícil que fue manejar esa situación para él como niño y para nosotros como padres también, porque veíamos la frustración de querer jugar con sus demás compañeros y casi siempre pasaba enfermo. Entonces se aisló en los libros y eso tal vez, esa falta de interacción con los demás niños, tal vez provocó que comenzaste a desarrollar una personalidad de ser un poco introvertido en esos aspectos. Lo que incidió en aquello, ¿no? Yo diría que esa es una de las razones. Sí, y no sé si te acordarás, entonces yo en mi intento de buscar amigos, dije voy a crear una escuela de emprendimiento, de liderazgo, como una especie de club de libros donde la gente tuviese ganas de emprender. Y que le pusimos el nombre del PEF, que era Escuela de Liderazgo Participativo y Educación Financiera. Todavía me acuerdo. Un curso alcanzamos a hacer de inteligencia emocional con Carlos Ross. Era gratis, con Carlos Ross, que fue el ponente, y cuando la gente se inscribió, pues era pura gente adulta, así que no conseguí amigos de esa forma. Pero es sorprendente ver, ¿no? Como la gente en ese entonces, que ya fue bastante tiempo atrás. ¿Qué fueron 8 años? Más, porque tú vas a cumplir 26, tú tenías 13 años, sacar la cuenta, claro, 13, 14 años. La gente, tal vez por el nombre del curso se le llamó la atención, pero en el camino se fueron agotando, ¿no? Lo importante que es seguir aprendiendo, ¿no? Y una de esas cosas uno de esos los motivos, lo que nos llevó a hacer este podcast, porque con esta evolución de la inteligencia artificial, mucha gente está empezando a entrar un poco de pánico, quienes estén conscientes, y no que ni siquiera van. Eso es lo peor, o sea, el problema no es solo la gente que se come la cabeza con cómo esto va a matar unas carreras y hacer que aparezcan nuevas, pero es un cambio constante y tienes que estar aprendiendo, te quedas atrás. Y tenemos el otro extremo de gente que no tiene ni la menor idea de lo que está ocurriendo. Así es. Entonces, dentro de las conversaciones interminables que tenemos con Said, uno de los temas que nosotros quisimos hacer es generar un poco de cultura, ¿no? Generar algo de conocimiento y que la gente entre un poco en la realidad de lo que está pasando. Y que si bien es cierto, estamos viviendo épocas de cambio, se podría decir que es la cuarta revolución industrial, esto de la tecnología, de la inteligencia artificial. La idea es que
la gente encuentre respuestas, ¿no? Respuestas que a veces no basta con solamente consultar a la inteligencia artificial, no basta con ver un video, sino un poco entrar en contexto y hacer un poco, generar criterios, generar análisis sobre las diferentes temáticas para que la gente sienta un poco, no de despreocupación, porque sí hay que preocuparse, porque hay que entrar en acción. Quienes no entran en acción se quedarán fuera de la jugada, pero que entiendan que haya estos cambios no quiere decir que se cierran las oportunidades, más bien creo yo que se van a abrir muchas más. Siempre que hay revoluciones, el dinero cambia de manos y el poder también. Todo Exacto, el tiempo. solo que lo que va a pasar ahora es que la gente tendrá que aprender nuevas habilidades y enfocarse a las nuevas destrezas que se requieren, ¿no? Y inclusive creo yo que uno de los temas que vamos a hablar más adelante, de uno de los temas que tenemos, es eso, ¿no? De que qué tan importante es la academia versus desarrollar habilidades, ¿no? Claro. O sea, es un tema que lo desarrollaremos más adelante. Sí, y bueno, a grandes rasgos, para ir adentrándonos ya en materia, pues eso, el motivo inicial del podcast, aparte de crear conciencia, pues es a ver si me encuentro algún amigo también por ahí. No, realmente queremos crear comunidad y hacer conciencia y tratar de llegar a la mayor cantidad de audiencia posible. A lo mejor atrayéndolo desde mi juventud a la gente de nuestro rango de edad y desde la experiencia de mi padre, pues a gente mayor. La idea es que podamos conectar lo mejor de ambos mundos. Ese es prácticamente el motivo por el cual nace el podcast, pues, y Cambia de Chip, porque es una marca casi que ya registrada y Bueno, cambia esa forma de pensar. una de las cosas que más tomó tiempo tal vez fue definir el nombre y el logo. y el logo, no parece mentira, porque realmente esa es la identidad, ¿no? Hay mucha gente, bueno, yo creo que ahora está teniendo mucho más valor el trabajo de la gente que hace marketing, ¿no? Con esto de los medios, de las redes sociales. Y realmente cuando mucha gente a veces emprende, lo hace al revés, ¿no? Empieza pensando, implementando el negocio, pero sin haber sentado las bases, ¿no? De la visión, de la imagen corporativa del negocio, para dónde va el negocio, qué tipo de servicio vas a dar. Entonces tú no puedes decir, si tenemos un ejemplo para el podcast, hablar de cambio de chip y hablar de, yo qué sé, de la invención del carro en esas épocas, ¿no? Y ahorita estamos hablando de drones, estamos hablando de llegar al espacio, entonces tenemos que ser coherentes entre lo que vamos a hacer y la imagen que vendemos, ¿no? Entonces es fundamental de que los emprendedores y todos aquellos que se lanzan a las nuevas ideas lo hagan con bases, ¿no? Y todos esos temas vamos a ir abordando poco a poco aquí. Es nuestro primer programa, esperemos que tenga la acogida del caso. Y nuestro objetivo es eso, ¿no? Crear cultura, crear interacción, crear comunidad, como lo decía Said, para poder aportar nuestro granito de arena, ¿no? Nosotros siempre nos ha gustado leer, nos ha gustado estar aprendiendo. Creo yo que somos eternos aprendices. Y también confrontamos bastante, a veces tenemos puntos de vista diferentes. De hecho, a pesar de que me crié bajo la tutela de mi padre y mi madre, realmente tenemos posiciones muy diferentes en temas claves como religión, política, incluso de la forma de hacer negocios y las verticales o los sectores que nos interesan. Entonces, bueno, explicando un poco también la estructura que va a manejar el podcast, es que cada quien va a traer 2 noticias, 3 o las más relevantes de la semana, y también cada semana vamos a hablar o bien de un libro que te vamos a recomendar o bien de una película. Todo obviamente enfocado pues en emprendimiento, en salud, en espiritualidad, desarrollo personal. Por eso el eslogan de queremos hablar de esos temas que nadie te explica, pero que muchas veces todos quieren saber, pero no encuentran ese mentor, esa ayuda. Y crear cultura, ¿no? O sea, más que nada, es muy común que al menos en la parte costa de nuestro país, del Ecuador, la cantidad o el porcentaje de personas que son buenos lectores son muy pocos realmente. De hecho, déjanos en los comentarios cuántos libros te lees al año. Si es que se leen uno al año. Porque... Y si es que alguien nos deja algún comentario. También. No, y conozco personas que no se han leído uno en toda su vida. Entonces, por ejemplo, yo empecé a leer tarde. O sea, a leer en serio empecé tarde. Empecé como a los 27 años tal vez a leer. Y el primer libro que me leí fue Padre Rico, Padre Pobre, que me lo leí completo, realmente un libro completo, y que lo analicé, lo estudié. Y de ahí fue que desperté en algunos aspectos sobre la visión, el enfoque de ciertas cosas.
Con el tiempo me di cuenta que el libro tampoco es la verdad absoluta, Claro, que sí. tampoco es el cuento de hadas, que leyéndote Padre Rico, Padre Pobre ya tu visión va a cambiar y te vas a volver un emprendedor y alguien exitoso. Creo que la cosa pinta súper bien porque el escenario entero está lleno de cosas que vamos a ir hablando a lo largo del podcast. Pero bueno, ya entrando un poco en materia, mira, el principal tema del que quiero hablar el día de hoy es sobre el tema arancelario de esta guerra comercial que está teniendo tanto China como Estados Unidos. Pasa que uno tiende a creer, o los jóvenes, que quizás los adultos, no todos, tienen un poco más de conciencia de ello, pero uno diría de qué manera me afecta que se esté peleando Estados Unidos con China. Bueno, lo cierto es que nos afecta a todos y de un montón de maneras, porque cada vez que usted está comprando algo, o bien fue exportado o importado, pues y todo este mecanismo, esta economía global, hace que ese producto tenga mayor o menor precio. Bueno, es que hay muchos aspectos que analizar ahí, ¿no? La hegemonía por tener el control mundial no solamente es a nivel bélico, ¿no? Hemos tenido guerras y la historia lo tiene documentado. Pero Estados Unidos y China, al ser dos potencias mundiales, tanto bélicas como económicas, llega un punto que se respetan tanto, pero tratan de hacerse daño estratégicamente, ¿no? Entonces, esta guerra de los aranceles no es nueva, ha estado muchos años, pero hay un punto de inflexión probablemente que en el 2018 Estados Unidos ya le puso aranceles a China, aranceles que andaban alrededor del 25%. Y la reacción de China fue la misma de ahora. También le puso aranceles sobre los productos de mayor intercambio comercial. Entonces, esto no es nuevo, pero la pregunta es, bueno, la gente que estamos del otro lado del hemisferio, y a nosotros, ¿qué nos importa eso? Nos importa mucho. Entonces, te decía que la guerra comercial tiene sus años, ¿no? O sea, pero el punto de inflexión yo diría que es en el 2018 con estos de los aranceles y que mucha gente tal vez no es Los consciente, aranceles ¿no? empezaron en 2018. O sea, hubo una imposición de aranceles del 25% de Estados Unidos a China. Y no solamente eso, sino temas de conflictos de temas de propiedad intelectual. Si tú te das cuenta, la guerra comercial no solamente es de aranceles. Recordemos que hace poco Donald Trump estaba prohibiendo, no sé si terminó de prohibir a empresas como TikTok Ajá. y algunas otras, porque el poder de información que se maneja y la incidencia que pueden tener estas redes sociales sobre la sociedad es muy poderoso. O sea, entonces la guerra comercial va más allá de solamente los aranceles, ¿no? Eso a nivel de redes sociales es un tema enorme también que podríamos dejar. Ese es un tema que algún rato vamos a analizar, ¿no? Todas las redes sociales, su impacto Sí, y bueno, mira, yo acá tengo un dato que dice que realmente esta guerra comercial tiene una escalada a partir de abril de 2025, donde Estados Unidos subió los gravámenes sobre productos chinos hasta 145% y China respondió con aranceles de hasta 125% sobre las importaciones estadounidenses. Y bueno, todo este tema arancelario, pues como lo comentamos hace un momento, termina repercutiendo al final del día en las cosas que estamos comprando. Pero de hecho, tiene un poco de historia también y se me hace interesante lo complejo que puede llegar a ser. Como un país que hace décadas estaba en la miseria absoluta, lentamente a través de sus cuestionables o no métodos políticos ha ido resurgiendo. Y por ser un poco abogado del diablo y darle el visto bueno a China, yo podría decir que esa causa de elevación o escalada de desarrollo que ha tenido el país asiático se debe sobre todo pues a que durante ese tiempo de extrema pobreza permitió ser esa mano de obra barata para los estadounidenses y en general la mano de obra barata del mundo entero. De hecho es como una broma todavía a día de hoy que si es de chino es de mala calidad porque tiene, digamos, porque se produce en masa. bueno, es que hay unos criterios que la gente los tiene equivocados, ¿no? Hay chino AAA, AA, o sea, en China hay de varias calidades, ¿no? No todo es de mala calidad, o sea, va a depender mucho de qué calidad quieres comprar y el precio va a variar. Y acá hay una jugada inteligente y va justo con lo que decías un poco con el tema de la propiedad intelectual. Mira, pasa que al Estados Unidos, digamos, delegar toda la manufactura en China, pues de cierta forma ellos tienen que entender cómo funciona el proceso de construcción de un producto
que se ensambla prácticamente en China y luego se comercializa en Estados Unidos, ¿no? Pero eso les da la ventaja, pues, de entender cómo crear algo que a Estados Unidos le tomó, o a las empresas estadounidenses les tomó millones de dólares de investigación. Entonces, imagínate que a mí me toma, vamos a hablar de números cerrados, $1 millón descubrir cómo funcionan, no sé, la luz infrarroja, ¿ya? Pero para que me salga más barata la mando a fabricar en China. Entonces, acá pues yo tengo que darles prácticamente el know-how. Y obviamente por el tema de las patentes y de propiedad intelectual, ellos no me pueden copiar. Pero eso viene a ser más que nada un acuerdo de palabra, porque se ve a día de hoy como China ha ido copiando lentamente distintas cosas de Estados Unidos. Los más expertos en copiar a Japón, que lo hacen desde hace mucho tiempo. La diferencia es que China y Japón, Japón lo hace con mejor calidad, ¿no? O sea, Japón lo que hace es toma una idea y la mejora. China simplemente lo que le interesaba, al menos en ese entonces, era producir. Pero si tú te das cuenta, inclusive a nivel de vehículos, China está invadiendo el mundo con los vehículos chinos. De hecho, le ha quitado cuota de mercado a Alemania. Y por cierto, si por ahí está la empresa Alcibex para que nos auspicie, porque no teníamos pluma y me regalaron esta. Más que nada, en los países tal vez con menor poder adquisitivo, estaba leyendo yo hace pocos días un artículo que decía de que los vehículos chinos están empezando a reemplazar los carros usados en Ecuador. Entonces, el mercado de carros usados ha caído sustancialmente porque tú dices, a ver, para comprarme un carro usado en $15,000 me compro un nuevo, un chino, que me puede costar lo mismo, tal vez un poco menos, pero es un carro nuevo. Entonces, ahí viene el análisis de los pros y los contras. El usado, en qué estado está, el nuevo, qué tanto va a resistir, qué tan fácil es la reparación. O sea, es un análisis bastante interesante, ¿no? Y mira, hay algo incluso, creo yo, más interesante aún, que es el tema de si China pudo, siendo un país que obviamente es un país que tiene una densidad poblacional enorme y es prácticamente un continente, es un país que es casi un continente. Pero si China pudo, ¿por qué acá en Latinoamérica no hemos podido salir de este subdesarrollo? Si probablemente China está en condiciones bastante similares o incluso peores a las que nos encontramos, por ejemplo, a día de hoy en muchos países de la región. Bueno, también hay que conocer alguna parte de China. O sea, de lo que puedo investigar, China también tiene unas diferencias extremas, ¿no? Hay gente muy, muy rica y gente muy, muy pobre también. O sea, yo entiendo que existe una zona rural donde realmente no llega la luz, pero no es necesariamente pobreza. A ver, yo creo que no hay que confundir ¿Qué es eso. pobre, ¿no? O sea, ¿quién es pobre dependiendo de los estándares de cada lado, ¿no? Claro, o sea, probablemente gente que tiene para comer, tiene un techo, tiene trabajo suficiente para comerciar, a lo mejor le cuesta más acceder a la educación y probablemente es imposible para ellos acceder a una computadora o a un teléfono, probablemente no conozco. Si hay alguien que ha ido a China y desea, pues nos puede dejar en los comentarios. En algún momento tenemos que preguntarle a nuestro amigo Luigi, él estudió en China, vivió en China un buen tiempo. En algún rato podemos conversar con él, que nos cuente un poco cómo es la vida allá y realmente tú sabes que no es lo mismo investigar a haberlo vivido, ¿no? De decir, bueno, esto sí es verdad, esto es mentira. Entonces, como yo lo veo, digo, bueno, a ver, vámonos a nivel macro y a nivel micro. Sí, en China, pues vamos a decir que no el fundamental, pero uno de los puntos importantes que le permitió resurgir como potencia mundial económica es el tema de que usaba su industria manufacturera para entender el know-how y poder, pues, de a poco ir desarrollando. Es como, te lo hago gratis, pero a cambio tú me das el conocimiento. Porque ese método no se implementa acá en América Latina, donde tenemos mano de obra barata. Se implementa, a ver, aquí hay matices, se implementa así en ciertas cosas, como por ejemplo a nivel de desarrollo. Hay muchas empresas extranjeras que tienen filiales acá en América Latina, ponen a nuestros desarrolladores que cobran sueldos altos para lo que es, digamos, Ecuador, Colombia, Perú, pero que no es ni la tercera parte de lo que pagarían por un desarrollador en Estados Unidos, y talento hay. O sea, aquí estamos igual de preparados que ellos o tenemos competencias similares, ¿ok? A lo mejor no al nivel de ellos porque no falta el componente de innovación, pero al menos en las cosas básicas hay competencia. Entonces, pero viéndolo desde un punto de vista un poco micro, si nosotros hacemos una comparación cultural, el chino pues se pone al trabajo. En cambio acá hay mucha gente que
Si ve que no sale a cuentas el trabajo o que no está ganando lo suficiente y sobre todo nuestra juventud, prefieren no trabajar. Bueno, es que de ahí un tema cultural también, ¿no? Nosotros venimos, como país, somos una república joven, recién entramos en democracia, si no me equivoco, en el 78. No tenemos ni 100 años de democracia continua, entonces hay muchas distancias, ¿no? Todavía no tenemos, recién hace poco tuvimos tal vez continuidad en los gobiernos. Hubo una época en la que tuvimos en 10 años creo que 8 presidentes. Entonces todo eso incide a que tú no puedes instaurar todavía una política de Estado, ¿no? El reto para este gobierno, el actual gobierno que acaba de ganar, es eso, ¿no? O sea, hacer que nuestra juventud se vuelva productiva, salir de esa mentalidad del bono, de que todo lo quiero gratis, que el Estado es mi papá, mi mamá y me tiene que resolver todo. Y no es así, realmente. En otros países el Estado sí resuelve los temas principales, los temas sustanciales, pero te facilita tal vez los medios, las formas para que tú puedas emprender, puedas crecer. Pero el Estado no te debe, o sea, tal vez se escuche feo lo que voy a decir, pero el Estado no te puede mantener al 100%. O sea, ¿tú qué haces por tu país? O sea, ¿cuál es tu aporte como persona hacia la sociedad? Prepararte, tratar de emprender, generar empleo y ser una buena persona. Ahorita con los problemas de delincuencia que tenemos, imagínate. Y que eso tampoco pasa solo, ¿no? Eso tiene alguna explicación más profunda que en algún rato lo analizaremos porque tiene que estudiarse temas sociales, políticos, económicos. Eh, el problema está en que tenemos un país también en conflicto, ¿no? Entonces difícilmente se puede instaurar procesos de cambio con un país que está en una guerra interna, ¿no? Que la que tenemos ahora con el narcotráfico. Pero yo creo que compararnos con China hoy por hoy, ni en sus inicios estamos bien lejos de eso. Ujú. Lo importante aquí es que nosotros desde nuestra trinchera, desde aquí, desde Cambia de Chip, podamos aportar algo. Y si cada uno de nosotros hiciera algo, y no estoy mandando a todo el mundo a hacer un podcast, porque de Claro. pronto no todos tienen las Y capacidades comunicacionales. no solo las capacidades comunicacionales, sino que vamos a algo. ¿Por qué no habíamos hecho esto antes? Porque hemos leído de toda la vida, podríamos hablar de cualquier libro, pero el tema es, Las condiciones también. obviamente, pero uno de los factores fundamentales que son motivantes a que lo empecemos ahora es que ya tienes tú tu background, o sea, yo te digo que sí funciona esto porque yo ya lo hice, yo ya lo viví. Yo te puedo hablar de política porque yo ya hice política. Yo entiendo cómo funciona la política porque estuve ahí. O sea, no hay forma de aprender algo si no es haciendo. Exacto. O sea, En ese proceso de prueba-error, más que nada, cuando yo doy clase a mis alumnos en la universidad, una de las cosas que les digo siempre, o sea, después de la universidad, ¿qué van a hacer? Yo doy clases en la Facultad de Ciencias Técnicas, en la carrera de Tecnologías de la Información. Entonces, la ciudad donde vivimos es una ciudad de 90.000 habitantes, donde no hay mayormente industrias, se vive mayormente del Estado y del comercio informal. ¿Qué hace un ingeniero en sistemas aquí? Entonces yo le digo a los chicos, pero o aprendan sea, inglés. de hecho yo creo que un ingeniero en sistemas aquí, pues, si se puede mover bien y si habla inglés, yo siempre he Exacto, dicho que aquí se puede montar el Silicon Valley de América Latina. Tenemos un coste de vida de los más baratos de América Latina y vivimos en exacto. un paraíso. Realmente la gente no lo valora porque lo ha vivido Pero todo el ¿dónde está tiempo. el tema? En que tengas la visión. Yo a mis alumnos siempre les digo, chicos, ustedes tienen dos opciones una vez que se gradúen. Terminar de cajeros en algún lugar o aprendan inglés, desarrollen habilidades que puedan. Y ojo que no necesariamente tienen que emprender. O sea, Exacto, o sea, no tienes que emprender. Por eso hay te trabajos decía, que pagan bien y hay un punto en el que el dinero pasa a un segundo plano. ya, el trabajo remoto es una salida. Yo les decía a los chicos, aprendan bien inglés, desarrollen habilidades que puedan hacer en remoto. Por ejemplo, desarrollar software, por ejemplo, dar servicios en la nube, ¿ya? Por ejemplo, trabajo de marketing digital, que de hecho yo lo he hecho. Yo he trabajado con gente de Estados Unidos desde acá a Ecuador, ¿ya? También hice pasantías con una fundación de Inglaterra que se llama Coyo Future, con la cual yo también hice unas pasantías. Trabajé para una fundación de Haití como voluntario en las épocas del COVID. Algo había que hacer, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, tú es cuestión de proponértelo y también prepararte. Obvio, las oportunidades no llegan solas. O sea, tú tienes que estar listo para enfrentarte a los nuevos retos que hoy te presenta este mundo tecnológico. Pero si tú solo te gradúas
y crees que por el simple hecho de tener un título tienes garantizado trabajo, estás equivocado. O sea, hay que seguirse preparando, hay que buscar, hay que ver cómo está, a dónde está mirando la industria, qué está haciendo, en dónde están los nuevos trabajos. Yo les he dicho, chicos, métanse a plataformas de trabajo a distancia, aunque no califiquen, por lo menos califiquen a hacer pasantías, que es lo que yo hice en algún momento. ¿Ya? Y eso les va a ayudar a tener un background y a entender un poco cómo funciona el trabajo remoto, porque hay herramientas que hay que manejar, herramientas colaborativas de manejo de proyectos. No, y más que nada, o sea, este mensaje que estás dando, pues, es sobre todo para el público al que apuntamos. O sea, esto es uno de los principales tópicos con los que discrepamos con mi papá y es si realmente somos capaces de moldear nuestro destino. ¿Existe realmente el libre albedrío o está todo ya dado? Obviamente mi papá dice pues que con esfuerzo todo se puede lograr, pero yo en cambio soy más de una idea de que de cierta forma ya todo está escrito. Y otra de las cosas en las que discrepamos siempre es que Said es un convencido, aunque él es médico, acaba de terminar su maestría, se contradice un poco con lo que me dice porque me indica que las universidades en el momento deben desaparecer porque el conocimiento se puede adquirir de otra manera, lo cual yo coincido a medias, ¿no? Yo creo que la universidad siempre va a ser la escuela de aprendizaje. Lo que sí yo creo que las universidades deben evolucionar mucho en su forma, adaptar tecnologías, y revisar sus pensum, ¿no? Hay pensum académicos que todavía están ahí basados en 10, 15 años atrás. ¿Por qué menciono esto? No, obviamente, en parte sí por el tema de la educación, pero también porque estamos hablando mucho de aprende inglés o haz esto, haz lo otro, y es un mensaje que enviamos para, digamos, este público objetivo. ¿Y a qué me refiero con esto? Aquellos que tienen una computadora, que tienen un teléfono, porque eso significa dos cosas. Tienen dinero suficiente para tener un dispositivo electrónico y tienen dinero suficiente para tener internet en casa. No cualquiera tiene ese privilegio. Entonces, digamos, esas cosas son cosas que tú no eliges. Probablemente si eres un joven como yo, hasta los 20, 22 años, cosas difícilmente El tú problema no es que hay eliges. otro problema. Y yo lo viví en mi juventud. O sea, yo en buena hora tuve un padre que me pudo facilitar muchas cosas. Pude estudiar fuera de la ciudad. Pero el tema está en que cuando se es muy joven, la gente cree que la juventud dura toda la vida. Y una de las cosas que hay que guiar a los jóvenes es que, si bien es cierto, tienen derecho a disfrutar de su juventud, pero no se tienen que desenfocar de las cosas más importantes. O sea, el esfuerzo que hagan hoy entre los 20 y los 35 años va a ser su tranquilidad de su vejez. Hay gente que cree y dice, no, a los 30 empiezo a ver cómo le hago. Pero en este mundo que va andando tan rápido, a los 40 años nadie te quiere dar trabajo si no has emprendido. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? O sea, les hablamos a ese grupo de gente que tiene posibilidades de poder ayudar a cambiar el mundo para aquellos que no. O sea, efectivamente yo creo en el destino. Yo creo que el momento en el que naces, un sinnúmero de decisiones se toman en automático para ti. Pero bueno, eso es una historia extensa que ya le iremos explayando en medida de otra los ocasión. programas que vayamos haciendo, vamos a ir ampliando porque uno de los temas que vamos a hablar es el tema de la educación en su momento también, ¿no? Sí. Y bueno, antes de hablar de educación, pues todo parte de una cabeza, ¿no? Y ya que está ahorita popular, reciente el tema de las elecciones del país, ¿cuál crees tú que fueron los motivos que terminaron desencadenando o culminando en la victoria del actual presidente reelecto Daniel Noboa? Bueno, yo A diría, nivel de marketing, ¿no? bueno, es que hay unos aspectos que revisar, ¿no? Ok. Yo diría que más que propuestas, Ujú. fue quien cometió más errores, Ya. ¿ya? Porque si bien es cierto, a ver, analicemos un poco las líneas gráficas de ambos lados, tanto del presidente Noboa como la candidata de la Revolución Ciudadana. Ambos tenían muy buenos equipos, la producción era de buena calidad, hubo en algunos casos, creo yo, excesiva publicidad, que también eso contamina la visión, la audición del espectador. Tú te metías a YouTube y ya rodabas 30 segundos y Sí. tenías publicidad ahí, Hay entonces que comprar el premium. ya, sí, ahí dije, ¿por qué no compré el premium? En todo caso, desde el punto de vista de la parte visual, yo creo que ambos estuvieron a la altura.
Ya, yo más bien creo que los errores fueron más bien estratégicos y con una ventaja que tenía el presidente Novoa, que tenía el aparato del Estado. O sea, es obvio que si tú tienes el Estado, vas a moverte con todos tus ministros, vas a moverte con todo tu equipo, vas a desplegar toda esa capacidad que tiene el Estado para atender a la gente. A diferencia de quien compita, más allá de que fuera la RC o quien sea, ¿no? Siempre va a tener esa desventaja. Y lo más determinante, creo yo, fueron los errores que la misma RC se hace. O sea, ellos se cruzan el pie ellos mismos. O sea, ¿cómo puedes creer que desde el punto de vista estratégico, que en el debate la candidata Luisa González dice que va a proteger la dolarización y a los pocos días sale el expresidente Correa con Patiño, que fue ministro del gobierno de Rafael Correa, que es diputado, es asambleísta electo para esta nueva asamblea que viene, y hablan de un cuestionamiento hacia la dolarización, la debilidad de la moneda? Según ellos, entre comillas, no lo dijeron, pero es que sí lo dijeron. O sea, en el fondo dan a entender su inconformidad con el dólar y eso asustó a la gente. Uno de los temas que en política en este país son intocables es el dólar. Pero al menos por ahora. Sí, sí, al menos por ahora, porque yo creo que la verdad que para hacer el primer episodio, pues me cuesta poder enfocarme en un solo tema porque uno lleva a otro y son pues, temas bastante amplios y complejos. Pero, por ejemplo, con el tema del dólar, mira, no puede existir, obviamente el dólar nos ha aguantado a que el país esté en peores condiciones económicas que en las que ya se encuentra, pero el tema del dólar de cierta forma no nos da autonomía. O sea, el hecho de no tener nuestra propia moneda nos liga bastante a cómo las decisiones a nivel mundial impactan en Estados Unidos. Yo te entiendo. Y por ejemplo, yo quise abordar un poco eso cuando estábamos hablando de la guerra de comercial entre China y Estados Unidos. Y una de las cosas es que si tú ganas poco y devalúas tu moneda, el poder adquisitivo también varía en relación. O sea, no es lo mismo que tú ganes un valor X en China que ganes un valor X en Estados Unidos. En Estados Unidos la vida es más cara. Pero de alguna manera China ha sabido manejar esos temas, esas balanzas. Pero te pongo un mal ejemplo y es donde la gente se asusta. Venezuela. Lo que está empezando a pasar con Bolivia. Entonces la gente se asusta de decir, bueno, el que me blinda, el que me protege es el dólar. Obvio que desde el punto de vista comercial, y no todo el mundo lo entiende, quita competitividad al país, porque tú no puedes evaluar la moneda y el costo de producción es más alto para los países que tienen moneda fuerte. Allá quería llegar porque te decía, te topaba el tema de la mano de obra china es barata. Acá no se puede justo por este motivo. O sea, realmente no hay autonomía. Y yo sé que a la gente le puede dar miedo, pero creo que si queremos ser eventualmente, pues, tenemos un montón de problemas como país que resolver, pero si queremos ser eventualmente competitivo, habrá un momento en el que tengamos que desdolarizar el país y tener nuestra propia moneda, porque pues así está en la Constitución. Bueno, hoy por hoy no creo yo que estemos listos. No, y por muchos años. Y por muchos años. Quién sabe, nos morimos y seguiremos con el dólar tal vez. Muy probablemente. Porque hasta que no haya un gobierno que deje bases sólidas, espero que este sea, no porque yo sea afín o no a este gobierno, sino porque lo necesitamos como país. O sea, necesitamos un gobierno que deje de estar peleándose con la prensa, que deje de estar peleándose con todo el mundo, que tenga una mediana armonía entre el ejecutivo y el legislativo y comience a funcionar la estructura del Estado. Claro, tiene que haber estabilidad política y jurídica porque si no ninguna empresa va a invertir. No va a poder haber desarrollo, inclusive a nivel interno. O sea, la gente que tiene sus pocos ahorros no va a quererlos arriesgar. Hay gente que prefiere tenerlos en su casa o no se arriesgan a invertir por la carga impositiva, por la delincuencia. O sea, claro. Entonces, urgente necesitamos. Aquí en Ecuador uno quiere que le vaya bien, pero no lo suficientemente bien para que no lo vacunen. También, o sea, o lo otro que yo sé decir, hay unos que quieren que le vaya bien, pero solo con fe. Yo siempre discrepo sobre eso, ¿no? Yo creo en Dios y tengo mucha fe en que eso es así porque, bueno, por experiencias de vida y en eso también discrepamos algunas cosas. En un montón de cosas. Por ejemplo, yo soy un poco más de centro izquierda, mi papá es de derecha extrema, yo soy agnóstico, él es Depende de la edad. Yo no soy derecha extrema, me enfoco más, diría yo, en el centro. En alguna época fui bastante mirando hacia la izquierda, pero creo que depende de la edad. Cuando uno
empieza a entender muchas cosas, se da cuenta que no solo es de reclamar, no solo es de decir este gobierno que no me atiende, más que nada, yo que tuve la posibilidad de estar en la función pública, que fui vicealcalde 5 años de la ciudad, te das cuenta de que una cosa es estar afuera, cuestionar desde afuera, que también lo hice a quienes estuvieron de turno antes que yo, a cuando llegas. O sea, tú dices, te pongo un ejemplo, ¿cómo es posible? En esa época yo decía, ¿cómo es posible que habiendo 13 millones de dólares en promedio para el municipio, no se pueda atender a la ciudad? Pero cuando tú ya llegas y te das cuenta que el gasto corriente es de 9 millones de dólares, ¿ya? Y que tienes problemas por todos lados, es como un enfermo. Es como un paciente con cáncer. No, yo diría más allá, un enfermo que tiene cáncer, tiene VIH y tiene insuficiencia renal. Entonces, por un lado le haces la diálisis y por otro lado, o sea, se te enferma porque se te descompensa. O sea, es un enfermo bien grave. De hecho, yo hay que tomar decisiones muy difíciles. A mí me encanta estar como constantemente planteando posibles soluciones y a día de hoy no he llegado a una. Llevo años buscando una solución, pero, o sea, solo que ocurra algo como en Emiratos Árabes, que se encuentre algún mineral acá, pero de otra forma veo muy complicado por el tema. Mira, yo sí lo veo posible. El problema es que la gente no entiende algo y que siempre lo hemos hablado y que ahora tú ya lo entiendes mejor. Cuando eras un muchacho no lo entendías. Procesos. La gente quiere hacerse rica mañana. Ya, creen que porque se graduó de la universidad, ya mañana debe conseguir trabajo. O creen que porque emprendió y le fue mal, ay, tengo mala suerte. O sea, no, de pronto emprendiste mal. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado en negocios tuyos? Hemos cometido errores. Yo a día de hoy he quebrado cerca de 5 o 6 hemos perdido mucho dinero. Sí. Yo no he quebrado tanto, pero sí he perdido mucho dinero, probablemente más que tú, porque los riesgos que corrí fueron más altos. Yo perdí dinero en 2, 3 eventos en los que perdí mucho dinero, ¿ya? Pero ese es el aprendizaje. O sea, yo siempre te digo, y cuando conversamos, que el camino que te toca recorrer probablemente te lo ahorras un poco por los errores que yo ya cometí. Claro, sí. De hecho, sí. ¿Ya? Entonces, y eso pasa con la gente. La gente quiere cambio para ayer, pero sin prepararse, sin esforzarse, sin sacrificarse. Por ejemplo, mira, una de las cosas que yo valoro y que decía yo al inicio del podcast, de que la juventud, cuando no entiende bien los tiempos, se desgasta en cosas innecesarias. Yo te ponía el ejemplo de que yo en mi juventud, yo a tu edad ya era tu papá. O sea, yo fui papá a los 23 años. Y a tu edad, tú eres una persona mucho más de hogar, mucho más enfocada que lo que fui yo. Yo en esa época estaba viviendo la vida loca. O sea, yo pasaba en bares, pasaba en discotecas, no llegaba a la casa el fin de semana. Entonces, estaba desenfocado realmente, y a mí me alegra y valoro mucho de que, por ejemplo, tú sí haces eso, pero tú haces mucho más ejercicio del que yo hacía a tu edad. Estás enfocado realmente en tus proyectos, o sea, en lo que estás haciendo. Tal vez yo tuve la suerte que a esa edad yo ya era jefe de sistema en las clínicas. Claro, o sea, yo creo que uno de los factores que también me han controlado un poco, uno es que mi carrera es bastante larga, y otra pues que yo vivo del bono solidario de papá y mamá. Bueno, ya produces algo, pero claro. es que eso voy yo. O sea, si yo fuera un padre cuadrado, por decirlo de alguna manera, yo te dijera, ya te graduaste, ve lo que haces. Y no es así, porque el proceso no termina ahí. O sea, el proceso, cuando yo ya veo que realmente ya estás volando un poco, yo te diría, bueno, ya, ahora sí, que Dios te bendiga. pero si tú te das cuenta, este cambio de la sociedad, participamos todos. Ustedes como jóvenes siendo responsables del rol que van a cumplir en el futuro y que empiezan a cumplir en este presente, y nosotros cuidar que ese proceso no se caiga. Si yo no te apoyara, probablemente no tuvieras las posibilidades que tienes o vas a tener. Claro, el principal recurso que dispongo yo a día de hoy es mi tiempo, porque, o sea, durante toda mi infancia y juventud media, juventud inicial, digamos, me dediqué a aprender. Pero no me sirve nada todas esas cosas que he aprendido a lo largo de 22 años, más o menos, 23, para hacer absolutamente nada si no tengo el tiempo para ponerlo en práctica, si no tuviese el tiempo para emprender o el tiempo para dedicarme a un proyecto que puede salir mal, como puede salir bien, sino que estuviese obligado a trabajar. Entonces es cierto, es lo que te decía, o sea, hay muchas cosas que están condicionadas. Mira, cada quien corre con su destino, ¿no? Por ejemplo, te hago una historia rapidito, y para que la gente la sepa, tú la conoces. Mi papá fue un hijo de una familia de 11 hermanos. Mi abuelo dejó abandonada a mi abuela. Mi abuela con sus 11 hijos, eran otros tiempos, obvio, ¿no?
lo sacó adelante. Mi papá fue lustrabotas, vendió periódicos. Él decía siempre con la jocosidad que tenía, fui alcahuete, decía porque Alcahuete llevaba cartas de un lado él a era el otro. WhatsApp de esa época. O sea, Claro, en ese tiempo, miren, de hecho WhatsApp nace en Jipijapa y lo crea mi abuelo. Porque como la gente no tenía el mensaje de texto, llamaban a mi abuelo para que llevara las cartas. él ya sabía que tenía que ir a tal lugar a ver la cartita para irse a dejar a la otra persona. Y a veces eran unas cartas medias clandestinas según él cuenta. Bailarín de fuego también fue, en alguna ocasión se cayó de un escenario y... Fue bailarín de una orquesta. O sea, ¿a qué voy yo con esto que voy contando? No, el proceso, ¿no? El proceso que lo empieza mi padre y después su vida fue cambiando, obvio, por su determinación, por todo aquello. Y de ahí seguimos la siguiente generación, que somos mis hermanos, incluido yo, que tal vez tuvimos ya un escenario distinto a cómo empezó él. Pero aún así, yo, conversando con otras personas, a veces les decía, mira, nunca voy a dejar de agradecer todo lo que mi padre hizo por mí. Fue un hombre incondicional, pero hubo algo que le faltó. Una, tal vez ponerme más dureza en mi juventud y no dejar que yo fuera tan excedido. Tampoco es que fui un drogadicto, pero sí fue una persona que, por ejemplo, me gustaba beber bastante. Fui responsable, trabajé y estudié toda la universidad, que eso sí es matador. Por eso mis alumnos que trabajan y estudian, soy exigente, pero los entiendo, o sea, porque la verdad que es muy cansado, o sea, tú duermes casi 4 horas diarias y en esa época, como te decía, o sea, me daba tiempo para, yo le digo a mis alumnos, me da tiempo para estudiar, para trabajar y para divertirme y para ser padre, porque yo, como lo decía, a los 23 ya fui papá. Pero el tema está de que la gente cuando se enfoca, volviendo al tema principal que nos llevó a toda esta explicación, gana tiempo, ¿ya? O sea, yo estoy seguro, y te lo he dicho varias veces, que si tú sigues con ese enfoque que tienes, a tus 30 años probablemente estés en mejores condiciones que las que yo estaba a mis 30. Uh-huh. Pero mira, o sea, lo que te digo, igual, topando un tema que a mí me retumba la cabeza todo el tiempo y es suerte. O sea, sí, yo creo que el esfuerzo tiene un 5%, un 10%. Ya, pero porque el yo 90% expliqué es desde suerte. el inicio, desde mi papá. Lo de mi papá no fue suerte, fue esfuerzo. Ya, pero mira, si tú vuelves como que al inicio de la historia, probablemente hubo mucha gente que hizo algo similar a lo de mi abuelo, pero no tuvo la suerte de que las cosas de repente cuando puso la primera farmacia empezaran a ir bien. Yo diría que también fue determinación. Lo que pasa es que para llegar al punto de la farmacia, que realmente es el punto de despegue económico de mi familia, él ya era jefe de crédito del Banco de Fomento. Claro, pero o sea, yo te digo, no digo que el esfuerzo no importa, pero creo que lleva un 10%. Entiendo también que estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y estar listo para aprovecharlo, también digamos que tiene su toque de suerte. Te lo digo yo desde un punto de privilegio. O sea, a lo mejor tú entenderías que alguien que no ha tenido la suerte que yo, la oportunidad que yo, te diga, no, es que suerte. Pero te digo yo desde un punto de privilegio de que el esfuerzo es un 10%. Todo lo que he hecho, todo mi esfuerzo, todo que levantarme a las 5 de la mañana y dormirme a la 1, a las 2 trabajando, al final del día no significa que vaya a tener éxito. Puede que sí. Bueno, no lo garantiza puede tampoco. Que no. Y poder hacer eso se debe también a un sinnúmero de cosas, que desde el vientre mi madre haya comido bien, que no haya bebido ella, que no haya fumado, que hubieran tenido el dinero para que no me muera de asma. Eso te decía, un hecho determinante. Si tú hubieras nacido en un hogar que... O sea, yo no es que era millonario tampoco, o sea, pero sí tenían las condiciones para poder ver por tu salud. Uh-huh. Una persona que no hubiera estado en esas condiciones probablemente no hubieras alcanzado a vivir. Claro, y eso es lo que te digo. Para mí 90% suerte, y te lo digo desde un punto de privilegio. Sin embargo, y por eso yo hacía la mención a la gente que nos ve, pues que le hablo a esa gente, que creo que hay un punto de partida para que el esfuerzo pueda surtir efecto. Y es cuando estás en el tablero de juego, cuando ya tienes la ficha en el Monopoly para salir. Hay gente que no está en el tablero y que simplemente es espectador. Y por esa gente es que hay que tratar de cambiar el mundo, porque hay gente que no tuvo las condiciones que nosotros y no lo va a tener y no lo va a lograr, pero sí podemos hacer algo para que luego alguien que venga así. Y están decía Kiyosaki en su juego Cuadrante Flujo del Dinero, la carrera de ratas. Hay gente que ya está en la carrera. O sea, que hay gente que ni siquiera está en el juego. Y hay gente que sabe que dice, ya estoy,
tal vez no lo voy a lograr mañana, pero sé que lo voy a lograr. Pero ya sabes que si pasas por Go y no hay tantos jugadores y no todos tienen casa, eventualmente... Sí. Sabes que tienes una oportunidad, pero hay gente que ni siquiera sabe que la cancha existe. Sí, exacto, como en países de África subsahariana. O sea, vámonos a Haití, o sea, que la gente sobrevive ahí. O sea, vivir un día más ya es ganancia. Yo hablaba con una amiga que se llama Pierina. Ella actualmente vive en España y yo le mencionaba un poco distintos temas, dentro de esos el emprendimiento y la juventud. Y dentro de esos ella me decía algo y es que, y hablamos del tema de la suerte. Y ella concordaba en parte conmigo porque me decía, mira, a lo mejor mi padre pudiera haber hecho muchas más cosas que yo, pero él en su mente tiene que llevar pan a la casa. Entonces su cerebro está enfocado en llevar comida a la mesa. Yo tengo ese tiempo que él ocupa para trabajar y llevar comida, yo lo ocupo para leer y luego ese leer o prepararme o hacer ejercicio o lo que sea que te ayude a moverte de donde sea que estás, lo ocupas luego para seguir produciendo más. Claro, es que mira, el salir adelante es un trabajo en equipo, es un trabajo de la familia, o sea, no es un trabajo de una sola persona. Mira, yo te ponía el ejemplo de mi papá. ¿Qué hacía mi abuela? Mi abuela los mandaba a lustrar zapatos a todos mis tíos, incluido mi papá. Y a mis tías las llevaba a lavar ropa con ella. Así ella organizaba su equipo. Y mi abuela, a su estilo, ¿no? De alguna manera, ya ese era su negocio, esa era su empresa, sus hijos. Claro. ¿Ya? Y no, tenía sus reglas, pues. A mi papá le tenían puesto y a todos mis tíos que si no llegaban con tanto dinero a la casa, no les daba de comer. ¿Ya? Y alguna vez mi papá contaba que, como todo niño, se ponía a jugar. En esa época se jugaba cartas, apuestas, el saque, todas esas cosas. Y a veces él decía, estoy cansado, hoy día esto que tengo, lo apuesto y de pronto con eso completo y le llevo, él decía a mi mamita la cuota del día y perdía. Claro. O sea, ahora ya no tenía un problema, tenía 2. No, pero es impresionante que, por ejemplo, eso en mi vida es impensable. O sea, es impensable de que yo salga a apostar, pierda y no tenga comida. Tú puedes pensar de que no tienes plata para irte a un viaje, pero que no te va a faltar ni comida, ni techo, ni salud. Mi papá sí sobrevivía con eso, o sea, y todos sus hermanos. Tanto así que mi papá me contaba que sus primeros ahorros fueron para comprar un burro, porque en esa época la ciudad era muy pequeña, no había agua potable y para lavar ropa ajena mi abuela o tenía que llevar en burro la ropa a Choconcha. La historia de mi abuelo requiere que le hagan un libro. De hecho, este libro que está acá, que dice Personajes Manaditas, tiene 2 o 3 páginas de él, pero no hace gloria a todo lo que ha hecho como persona, no y solo como muchos buenos y pijapenses como empresario, que también, sino como persona. Sí, un tipo maravilloso, mi padre. Y entonces sus primeros ahorros fueron para comprar un burro, imagínate, o sea. Y si tú lo llevas a la realidad, a tiempo presente, si mi papá hubiera estado en otras condiciones a tiempo presente, ¿qué hubiera comprado? Una moto probablemente, ¿ya? Para poder hacer Uber, algo, o sea, o hacer Uber, o sea, si te das cuenta, o sea, claro. La gente siempre busca la forma, o sea, la gente dice, no, que yo anduve en burro, no, tú andas en moto, sí, pero es lo mismo al final. Son formas de sobrevivir, la gente, o sea, yo entiendo un poco el tema de la informalidad que existe, es un riesgo muy alto, muchos accidentes han habido. Pero es que en un país donde no hay muchas oportunidades, a veces toca arriesgar la vida, o sea, la gente arriesga la vida con eso. Yo estoy seguro que si hubiese más fuentes de empleo, que espero que el país empiece a cambiar pronto, mucha juventud no estuviera metida en temas de delincuencia. O sea, el tema de la delincuencia, es verdad, hay gente que hay que aprenderla, que no va a cambiar nunca, pero tampoco podemos sancionar a toda la gente. Hay gente que de pronto por falta de oportunidades está ahí. Uh-huh. Sí. Y mira, y volviendo un poco al tema, porque lo uno lleva a lo otro y eso es muy interesante en los podcasts. Al día que hablamos de delincuencia, otro de los temas que asustó a la gente en las elecciones, porque estábamos hablando de las elecciones presidenciales, fue los famosos agentes de paz. Si comparas eso con Cuba, con Venezuela, o sea, los agentes de paz son la misma delincuencia. Son una receta del fracaso. No, y no solo eso, es la misma delincuencia ahora ya formalmente reconocida y con sueldo. O sea, y que van a estar sometiendo a los grupos. Dirán lo contrario, ¿no? Los que piensen distinto dirán que no, recuerdo que el candidato a vicepresidente, que ahorita anda por los techos, quiso arreglarlo, no dijo no, que no se quiso decir esto, que ellos solamente van a estar cuidando a los niños en las escuelas. Discúlpame, o sea, se lo entendió tal cual lo entendió la gente. Y algo que ha tenido este país, que pese a todo lo que hablamos, ¿no? que al menos parte de la costa en la sierra se lee más. No es un país que lee mucho, todo, pero es un país sabio. Siempre ha sabido votar. Ciudad. No, el país en general. O sea, al final siempre el Ecuador se ha salvado a sí mismo.
porque ya pudimos haber estado como Venezuela hace mucho tiempo. Y han habido situaciones, ¿no? O sea, hay gente que ve, por ejemplo, a Lenín Moreno como un héroe y otros como un villano, ¿no? O sea, Claro. dependiendo de qué lado, Dices. de qué lado estás, ¿no? Sí. Para cerrar este tema, yo diría que fueron esos dos aspectos fundamentales, ¿no? El tema de los agentes de paz, el tema del dólar y los chats La Liga Azul. de la Liga Azul y todo Yo creo que aquello. eso fue fulminante. Mi análisis es que, bueno, pareciera que son enemigos de ellos mismos, ¿no? Ujú. Porque por un lado la candidata Luisa González se esforzaba por dar a entender un pensamiento o un posicionamiento de un criterio ante la sociedad, de dar seguridad con el tema de la dolarización, como dijimos que el tema de la dolarización es palabra sagrada en el Ecuador. Por otro lado, también los chats de la Liga Azul influyeron mucho también en la decisión de los votantes, desde mi punto de vista. Y algo que fue la cereza en el pastel, el tema de los agentes de paz, ¿no? Que como es conocido también en otros países funcionan estos conceptos y no precisamente funcionan para aquello, ¿no? Después salió el candidato a vicepresidente a querer cambiar un poco el enfoque de lo dicho por la candidata Luisa González, y lo que dijo fue que habían pensado más bien en que estos iban a estar afuera de las escuelas, cuando eso realmente es función de la policía, de gente que se ha preparado y ha estudiado para aquello, ¿no? Bueno, pero lo realmente impresionante acá es que a pesar de tantos años que Rafael lleva fuera del país, sigue teniendo un cierto grado o un grado bastante importante de influencia dentro de las decisiones políticas que se siguen tomando a día de hoy. O tal vez no dentro de las decisiones políticas, sino más bien como una amenaza inminente siempre que es tiempo de elecciones. Ahora, un fun fact de acá es que Rafael estudió en la misma universidad que yo y fue presidente de la Federación de Estudiantes también. Bueno, hablábamos de la presencia de Rafael Correa en Alianza País. Sin duda sigue siendo una presencia importante, puesto que, como puedes ver, la votación del correísmo se mantiene por ahí con un 25%, que es duro siempre y que suele llegar a un 33%. Ahora hubo un 44% en promedio de Luisa, pero un poco mentiroso, ¿no? Porque también es cierto que todo se polarizó en las dos candidaturas, ¿no? La primera vuelta parecía ya la segunda vuelta. Pero hay mucho análisis que hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con el correísmo? ¿Por qué no puede ganar? Por ejemplo, viven del recuerdo de Rafael Correa. ¿Y qué han hecho por sacar nuevos cuadros? Entonces, pareciera que los cuadros viejos tampoco quieren perder su espacio. Digamos, Patiño, por ejemplo, sale con Rafael Correa dando una declaración en contra de la dolarización, de los conceptos de la dolarización. Y es como que ellos o sea, sí, pero no, ¿no? O sea... Claro, sí. O sea... De cierta forma, creo yo que tal vez la RC5 no podría llegar a ser, digamos, lo que es o representa políticamente a día de hoy, si no fuera por la figura de Rafael y de esos cuadros viejos que tú mencionas, pero indiscutiblemente no veo tampoco un outsider que pueda darles, pues, ese empuje. Tal vez tú eres muy joven, ¿no? Pero la RC me recuerda al social cristiano. En sus épocas de León Febres Cordero, que fue tal vez la época en que más poder tuvo ese partido, aún así habían figuras preponderantes como León Febres Cordero, como Hayes Meller, o sea, gente que realmente era representativa. Yo no es que era social cristiano, nunca fui muy afín al social cristiano, pero eran gente que yo respetaba, ¿no? Más que nada cuando yo empecé a estudiar en Guayaquil, que estudié parte del colegio allá, como a partir de los 15 años llegué a vivir allá. Yo llegué justo en la época que Febres Cordero asumía la alcaldía de Guayaquil, cuando cerró el municipio porque salían de todos los desastres que había dejado los Bucarán. Y tuvo ese apoyo. Entonces, la figura preponderante de Febres Cordero, y muy parecido a lo que pasaba con el correísmo, ¿no? Un Febres Cordero equivalente con Rafael Correa, manejando instituciones, el poder, todo lo que se ve ahora. Pero había una diferencia, que el social cristiano de alguna manera sí había dado un poco espacio a sus otros cuadros, ¿no? Y como que pudieron hacer esa transición. Exacto, y acá en el correísmo más, y hay otro tema más allá, o sea, que Rafael Correa no está acá, o sea, claro. Es importante y debería ser algún rato. Parece mentira, pero el trabajo en campo, el trabajo de campo es fundamental. De hecho, yo creo que gran parte de la victoria atribuida ahora a ADN es el trabajo de campo. Exacto. Que hicieron al final. Mira, hubo una de las cosas fundamentales que incidieron en que se virara la balanza, porque después del debate, Luisa González efectivamente estaba unos cuantos puntos arriba de Daniel Noboa. Pero ¿qué pasó? Daniel Noboa, que es un hombre joven, que tiene mucha energía para
para caminar, para trabajar Y los recursos, 24/7. porque no es lo mismo recorrerse el país en helicóptero Que andar en carro, exacto. Muchísimo más pesado. Tener todo el Estado, lo que te decía al inicio. La ¿no? estructura realmente. Sí, cuando hablamos del Estado hablamos de eso, ¿no? De que Daniel Noboa se puso las botas y dijo, bueno, yo voy a hacer territorio si no me van a ganar. Entonces se hizo más visible y hubo dos personas fundamentales en la campaña de Daniel, que fueron la mamá y la esposa, que hacían vocería con las mujeres, con los proyectos para mujeres, y más que nada la mamá una figura posicionada en el quehacer político por todas las campañas que acompañó siempre al papá, Álvaro Noboa. Y fue determinante aquello. Y el trabajo de los ministros, se vio por primera vez a los ministros trabajar en territorio. Daniel Noboa, por ejemplo, el caso de Jipijapa, siquiera vino unas 3 veces. Rara vez un presidente ha venido tantas veces a Jipijapa, ¿ya? Y sirvió porque en lo que es la cabecera cantonal de aquí sacó una votación importante. De hecho, la misma Anabel Asín, la mamá de Daniel Noboa, y sacó un post en la cuenta de Instagram de ella, indicando de que agradecía a Jipijapa porque era el cantón donde mejor votación había tenido ADN en lo que es Manabí, siendo Manabí un bastión del correísmo, ¿no? El mejor de los éxitos al nuevo presidente del país. Nuevamente, yo soy muy neutral con mis gustos políticos, sin embargo, indistintamente de quién hubiese ganado, lo ideal es que le vaya bien a todos. Y recordando un poco lo que te dije hace un momento, que Rafael había estudiado en mi alma mater, vamos ahora ya a cambiar un poco el tema político, que acá hay infinidad de cosas para hablar. Y más adelante lo seguiremos ampliando porque esto va a dar mucho que hablar, ¿no? De cómo va a ir desarrollando su presidencia también en Noboa. Claro, sí. Y vámonos ahora un poco más en el tema educativo, y es que hace casi un mes, más o menos, Palantir posteó en su cuenta oficial de que hacía lanzamiento. Para nuestros oyentes, ¿qué es Palantir? Bueno, Palantir es una empresa radicada en Estados Unidos, específicamente en Silicon Valley. Es una de estas empresas de software, pues de estos unicornios que se encuentran de este lado del continente americano. Y hace relativamente poco, hace un mes más o menos, hicieron este post donde decían que la universidad había hecho caput, o sea, que el sistema universitario está obsoleto, y ellos plantean una solución para ello, y es el Meritocracy Fellowship, donde Palantir incentiva a los estudiantes que están terminando el equivalente al colegio, que es para nosotros en Ecuador, a no ir a la universidad, y a cambio ellos le dan su formación, y aparte les pagan cerca de $5.400, $5.800 mensuales, con la promesa de que una vez terminado su proceso de formación, pues puedan directamente empezar a trabajar con un buen sueldo directamente para la empresa. Entonces, acá... Pero es que, mira, yo que vengo de la academia, tú sabes que soy docente universitario y ese es una pregunta que nos hacemos constantemente en la universidad. De hecho, ya se está pensando al menos en la carrera nuestra, y creo que ya hay disposiciones también del CES, de revisar los pensum académicos, ¿no? Porque la situación mundial lo requiere, ¿no? O sea, yo considero que si las universidades no dan ese giro, probablemente van a comenzar a ir perdiendo cantidad de estudiantes, porque ¿qué es lo que busca la gente? A ver. Claro, al final del día la gente estudia para poder trabajar. Para poder ganar dinero. Ya, entonces, y acá te están pagando, aparte te van a educar, y cuando termines ese proceso de formación, pues consigues un trabajo mucho mejor remunerado que si salieses de cualquier otra institución, porque a ellos no les consta pero no les consta el proceso de formación que tuviste allá. En cambio, acá ya ellos están certificando que lo que ellos formaron van a contratar, y a qué valor. Claro, con el posicionamiento ahora del boom de las startups y todas estas tecnologías emergentes que hay ahora, hacia allá va el conocimiento. ¿A qué me refiero? El conocimiento especializado. O sea, la gente se especializa en cosas, te vuelves especialista de algo. Y a eso le apuntan, por ejemplo, Google tiene su propia universidad. Bueno, o sea, yo creo que hoy en día hay que sí especializarse, pero hay que ser generalistas. Es decir, creo que hoy en día uno tiene que entender las estructuras de todo para luego poder concentrarlo o transformarlo en algo especializado. En algo. Exacto, porque si tú no entiendes la generalidad de las cosas, no vas a entender. Por ejemplo, mira, a ver, yo te pongo un ejemplo. Desde mi punto de vista, la gente que desarrolla software en algún momento va a dejar de hacerlo como lo hace ahora.
no es que va a desaparecer el desarrollo de software, sino que ahora lo van a tener que hacer de pronto con un lenguaje natural. De hecho, ya se hace. Yo hice una prueba hace poco haciendo con inteligencia artificial, con ChatGPT específicamente, y logré desarrollar una aplicación móvil con ciertas limitaciones. Logré desarrollarla en un lenguaje de programación que nunca he programado. Pero ¿dónde está la diferencia? Que yo tengo bases de cómo se programa. Yo sé lo que es una base de datos, yo sé que es un modelo de entidad-relación. En las aplicaciones de ahora que ya se maneja otros conceptos de bases de datos y temas de conceptos de programación orientada a objetos y todo eso. Entonces, cuando uno más o menos entiende la estructura de la programación, se hace más fácil organizar código, inclusive darle mejores prompts a la inteligencia artificial. Y bueno, acá hay dos vertientes también, o sea, hay dos cosas más que analizar. Está por un lado el trabajar, o sea, el estudiar para obtener un trabajo, que prácticamente es estudiar para conseguir dinero. Eso se parece un poco a lo de padre rico, padre pobre, que lo analizaremos más adelante. Y está también el aprender por querer aprender, que tampoco es que esté mal. Pero yo te pongo un ejemplo, si yo hoy en día estudio filosofía, difícilmente voy a conseguir trabajo, pero eso no quita que no sea interesante aprender filosofía. Claro, mira, lo que yo siempre he hecho, y recuerdo que cuando tú eras pequeño siempre me decías, ¿para qué me enseñan historia? ¿Para qué me sirve la historia? Yo te decía, son materias que tal vez es cierto, directamente no inciden, aplicables en ese momento. pero en algún rato te van a servir. Por ejemplo, ¿para qué nos sirvió la historia en este podcast? Del ejemplo que yo te puse de la política del Ecuador. O sea, para poder dar un criterio. ¿No? Para poder dar contexto y poder explicar algo exacto. especializado. Quien no conoce la historia está destinado al fracaso porque no sabes qué se hizo bien, qué se hizo mal, o por lo menos dentro de tu punto de vista, ¿no? Incluso por ejemplo, es que el concepto de entender la historia como tal realmente es súper importante. Luego lo entendí. Y lo he ocupado a lo largo de mi vida en innumerables ocasiones. Un ejemplo clarísimo del uso de la historia aplicado ya, por ejemplo, al mundo de los negocios o de la política es el arte de la guerra de Sun Tzu. O sea, son cosas que ocurrieron hace mucho tiempo probablemente y son aplicables. Que a nivel de estrategias, tanto de marketing, estrategias de negocios, es un libro que se sigue aplicando a nivel de política, a nivel del deporte. Y no solo necesariamente tiene que ser que te has leído un libro o algo en específico, sino, por ejemplo, cuando hacíamos política en la universidad, en alguna ocasión perdimos una campaña y fue tipo, en la siguiente, ¿qué hicimos mal? ¿Por qué perdimos? Entonces, eso es esa historia, entender. Y así también... y manejar temas estadísticos y análisis de números y todo eso, o sea... Ahí es que uno dice, ahora sí, ya sé para qué sirve estadística, ¿no? O sea, ahora, sí creo que habría que hacer un cambio radical en la manera en que estamos preparando a las personas. O sea, te pongo un ejemplo desde mi punto de vista como médico. Yo creo que debería haber una reforma completa con respecto a la formación que nos dan, incluso con el mismo ingreso. Es decir, yo creo que hay profesiones que yo tuve, sí, la oportunidad de estudiar en una universidad privada, pero creo que hay profesiones que tienen que ser reguladas por el Estado. Por ejemplo, ¿te hace sentido que una universidad privada abra un curso de policía? No, ¿verdad? Porque el policía pues trabaja luego para el Estado. Pero entonces, ¿por qué si las universidades abren carrera de medicina? Sí, mayormente los médicos luego trabajan para el Estado y vendrá alguien que te diga no, porque el médico bueno, lo que sea, se abre su práctica privada, ¿verdad? El policía bueno también puede abrirse su compañía de seguridad, es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿por qué creo que deberían ser reguladas? Por dos motivos principalmente. Uno, es que la universidad privada pues me cobra, ¿verdad? Y me enseña, pero luego cuando estoy en el internado y en la rural, a mí me paga el Estado, a mí no me paga la universidad privada. Entonces debería formar parte de un proyecto de planificación. Eso trae muchos problemas y dentro de esa planificación lo que yo siempre he discrepado es, las universidades están pensando cuánto daño le hacen a ciertas carreras, por ejemplo, que gradúan una X cantidad de médicos cuando hoy hay una sobrepoblación de médicos. ¿Ya? Y ese es un tema que tienen que empezar a estudiar todas las universidades del país, tanto las públicas como las privadas, y ver hacia dónde van las necesidades. O sea, ¿qué va a pasar con el montón de personas que se están preparando en carreras tradicionales? Yo estoy seguro que en 5 años, 10 años tal vez es demasiado, todo habrá cambiado. Deberían empezar a cerrar esas carreras que proyecciones no... Y darle un enfoque distinto. Ajá. O sea, darle un enfoque distinto. Y el otro tema, el boom de las carreras a distancia. O sea, yo no me opongo a la educación a distancia, pero no todo puede ser a distancia. Mira, después de yo haber terminado mi proceso de formación de pregrado en la Facultad de Medicina y luego en posgrado en una maestría, yo te puedo decir que la universidad realmente sí
se va a aprender, pero no está diseñada para aprender. Porque hoy en día en Internet tenemos acceso a todo tipo de información. Y si tú realmente quieres aprender, es mucho más fácil verte un video, comprarte un curso, una mentoría que tenga el conocimiento especializado, bien estructurado, y puedes ir a tu ritmo, porque a mí me pasaba muchas veces en el colegio que yo perdía interés porque habían cosas que yo aprendía más rápido que mis compañeros y habían cosas que yo aprendía más lento. Entonces, en esas cosas que yo aprendía más lento, yo retrasaba a los demás y directamente habían cosas que no me importaban y que no quería aprender. Entonces, es muy complicado realmente llevar la educación y a los niveles de especialización que se están requiriendo ahora, debería tener una reforma integral. Sin duda, porque si eso no ocurre, ¿qué es lo que va a ocurrir? Deserción, Lo que está ocurriendo hoy en día con deserción en el medicina, con estudiante, decir, jurisprudencia. estudié, no consigo empleo, porque inclusive las carreras tienen que ir diseñadas al modelo de empresas que hay hoy. ¿Cuál es el modelo de empresas? Empresas digitales, empresas que hacen mucho trabajo remoto. Y ahora algo más profundo incluso, o sea, digamos, ok, que siguen las universidades privadas dando la educación para medicina, para estas carreras para ciertas carreras que creo yo querían ser estrictamente regulados solo por el Estado, ok. Todas las universidades tienen permitido enseñarlas, ¿no? Vámonos al otro extremo. Ya este pensum que tú dices, esta malla curricular creada hace años, ya no hace sentido a día de hoy. Pasa que los médicos salen, por ejemplo, y ok, sí, me pongo mi práctica privada, ¿verdad? ¿Y cómo atraes pacientes? No tienes idea. No tienes idea de cómo crear contenido, no tienes idea de cómo funcionan las redes sociales, no tienes idea de cómo funciona una pauta. Y tú dices, oh, ok, entonces contratas a alguien que haga eso, pero estás empezando, tienes que tener las bases porque si, o sea, habrá algún privilegiado que tiene la clínica y el community y todo, pero... Si no entiendes cómo funciona el marketing digital, si no entiendes cómo funcionan los negocios digitales, aunque quieras, ¿cómo vas a entrar? Pues? No, Aunque tengas el dinero para contratar gente, vas a contratar gente que probablemente no es ni siquiera lo que y es necesitas. un tema de cómo lo transmites, porque uno dice, ok, todo eso que tú me estás diciendo lo tiene que saber un marquetero. Ok, ya, yo traigo el marquetero. El marquetero sabe las métricas, pero yo quiero transmitir algo. ¿Y cómo lo transmito si él no es médico? Él no el lo que conoce la entiende. industria eres tú. Entonces, yo quiero transmitir algo puntual, por ejemplo, como lo que yo hago en mis redes, mayormente que es salud visual. Yo como en mi experiencia como estudiante de medicina, como médico, como en mi experiencia práctica durante el servicio rural, sé qué es lo que el paciente principalmente le molesta, qué es lo que el paciente quiere saber. Por ejemplo, digamos, los pacientes principalmente, o todas las especialidades tienen algo que se llama el bread and butter. Entonces, que es como lo que se ve todo el tiempo en las distintas ramas de la medicina. Y por poner un tema que es medicina, que es lo que yo sé, ¿no? Por ejemplo, en salud visual, que viene a ser, digamos, oftalmología de cierta forma, tenemos las cataratas, tenemos las miopesias, pero tenemos un montón de enfermedades también, síndromes y cuestiones que no son tan comunes. Entonces, digamos que tenemos un oftalmólogo de los mejores preparados. Él va a querer hablar de esa enfermedad rarísima. Y esa enfermedad, primero que no va a generar tracción, porque tú necesitas crear contenido de alcance. Para que la gente entienda un poco de qué estás hablando. O sea, tienes que generar comunidad. Y luego toda esa gente, pues tú ya empiezas a subir ese contenido especializado que diga, este man me atrajo por el examen visual, me atrajo por tal tema. En tu experiencia, ¿ese proceso cuánto tiempo le toma a alguien que más o menos entiende? Mira, dedicado, o sea, considerando que durante la rural dediqué tal vez una parte de los fines de semana a la maestría y otro pequeño horario al alemán, el resto del tiempo fue aprender. O sea, siquiera me tomó un año entender lo que entiendo hoy en día de redes sociales, que es nada realmente. No, y aparte la dinámica de las cosas. Más adelante hablaremos un poco también de la inteligencia artificial, pero ¿cuál es la mejor inteligencia artificial? Depende, la de la semana, porque una semana, una de las más fuertes que hay, por ejemplo, Gemini saca, yo qué sé, mejores resultados en tales pruebas, pero la siguiente semana viene OpenAI y saca algo nuevo y eso es una competencia interminable, ¿no? ¿Dónde está el secreto? En estar al día en estos temas. Justo este programa es para eso. Y esto es solo un ejemplo, o sea, estamos hablando solo de marketing pero la inteligencia artificial es otra historia, el tema legal también es otra historia. Mira, ahora en la experiencia que he adquirido, que ya en su momento lo podremos comentar, de que fundé una startup con un grupo de amigos de la universidad y bueno, otros que conocí poco después,
el tema legal. Cuando uno es médico, o sea, vemos una carrera que se llama medicina legal, pero las leyes son tan amplias y el no conocerlas no te... Todo profesional debería estudiar por lo menos la Constitución. A mí en la universidad sí me dieron una materia que se llamaba Elementos de Derecho. Y veo pasar el tiempo y yo creo que todas las carreras, todas, sin excepción alguna, deberían ver eso, porque tú tienes que saber cómo se hace un contrato, cuáles son las bases legales de esto, de lo otro, las implicaciones legales en el caso de ustedes, los médicos que tienen que conocer la ley, que por tal A o B razón te pueden denunciar y que hasta meter preso por mala práctica médica, reconocer todo aquello. Yo recuerdo que cuando yo recién entré a la universidad, yo estudié en la Universidad Espíritu Santo. A los estudiantes del Colegio Espíritu Santo les exigían para graduarse dar un examen sobre preguntas basadas en la Constitución del Ecuador. Y no solo eso, el examen era dado en conjunto con los padres, o sea, para que los padres también se involucraran en el tema legal. ¿Tú llevaste a tus papás? No, en mi caso yo te hablo que eso lo hacía en el colegio. Ok. Yo estudié en la universidad. Los estudiantes del colegio para graduarse del colegio tenían que hacerlo así. ¿De eso hace qué tiempo más o menos? A ver, yo salí a ver, siquiera en el 96, 95, por ahí habrá sido eso. En el año 95, si hay 96. alguien que esté estudiando en la actualidad, a día de hoy en ese colegio, pues nos podría hacer saber en los comentarios si se sigue manteniendo ese esquema. Sí, y me pareció bastante interesante porque realmente es que es fundamental que todo el mundo sepa sus derechos básicos, o sea, a todo nivel. Y es una de las deficiencias tal vez del sistema educativo. No, y para ir cerrando un poco este tema, yo decía, por ejemplo, ok, permitamos que las universidades, que la empresa privada puedan educar a la gente, ¿verdad? Tenemos el fellowship de meritocracia que tienen acá Palantir. Tenemos el fellowship de Peter Thiel, por ejemplo, por poner ejemplos de Estados Unidos. De hecho, Google quiso venir al Ecuador a instalar su universidad en Valle de Caracas. Y con el tema de la delincuencia se detuvo todo ese proceso. Esperemos que ahora... Mira cómo todo realmente se conecta. Y, o sea, ese es uno de los motivos por los cuales hemos hecho este podcast. Porque alguien dice, no, zapatero a tu zapato, yo a mi bola. E ignoran un montón de temas que te condicionan y te afectan de tantas formas. Entonces, digamos, tenemos la empresa privada, tenemos las universidades privadas, tenemos las estatales, ¿verdad? Y suponiendo que en Estados Unidos, ¿no? Que en Ecuador existiese un sistema similar al que plantean estas empresas, imagínate que ocurriese lo siguiente. Si vienes tú, Aarón, y haces el fellowship de Aarón, entonces tú pagas a los estudiantes y de paso los educas, ¿verdad? Y entonces luego consiguen mejores oportunidades de trabajo. Hasta ahí perfecto, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar? La gente va a querer ir a tu fellowship. Entonces vamos a dejar de lado todas las universidades privadas y las universidades estatales, ¿verdad? Primero que eso va a generar un enorme problema, no solo a nivel, digamos, de flujo de estudiantes, a nivel económico, sino a nivel ya de gobierno. Porque ¿qué es lo que ocurre? Los gobiernos, de cierta forma, hay dos sectores que protegen mucho. Existen los sectores estratégicos, pero hay dos en particular, que son la salud y la educación, ¿verdad? Por el estado de bienestar, que todo el mundo tiene acceso a la educación, a la salud, ¿verdad? Y a nivel de educación, pues porque de esta forma ellos, digamos, adoctrinan lo que el gobierno de turno quiere que el esa es una de las razones sepa. por la que todavía se mantiene la educación tradicional, pero eso tiene que cambiar en algún momento. Ahora, digamos que tu fellowship empieza a ir bien y la gente entonces quiere estar contigo, ¿verdad? No eres una universidad y tú no estás dando ningún título de certificación de universidad. Sin embargo, tú estás diciendo, yo, Aarón, te educo y con lo que yo te voy a enseñar, yo te voy a contratar. Eso no está prohibido. Y entonces todos vamos a querer aprender contigo y trabajar para ti. ¿En qué situación deja eso al gobierno? Los deja en una posición de desventaja y eso los va a obligar a cambiar, o sea, sin duda. La competencia hace que mejore todo el mundo, o sea, pasó, por ejemplo, rapidito te lo resumo porque ya hemos, creo que abordado bastante este tema. Pasó en el sistema de salud en Colombia. En Colombia, yo fui jefe de sistema en las clínicas Kennedy y cuando nosotros estábamos queriendo contratar un software de historia clínica electrónica, con los directivos de la empresa viajamos a Colombia y de hecho compramos la historia clínica de una empresa del grupo Carvajal, creo que era, y que estaba instalada en algunos hospitales grandes allá de Medellín y de Bogotá. ¿Cuál era el tema? Que allá, en su momento, el gobierno dijo, la seguridad social pueden participar los privados. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una primera instancia en que la gente se fue al sector privado y afectó al Estado, ¿no? Y entonces el Estado, ¿qué hizo? Comenzó a fortalecerse, comenzó a trabajar como tenía que trabajar, comenzó a invertir en tecnología. ¿Y qué pasó? Que la gente después progresivamente empezó a regresar nuevamente al Estado, porque al final
una de las cosas que yo coincido con Nayib Bukele, que dijo hace poco sobre el tema del control sobre la delincuencia, el Estado es el Estado. Claro. O sea, ¿quién le puede ganar al Estado? O sea, tienes todos los recursos, tienes todo el aparataje jurídico, la estructura de personas, instituciones. No te quitan los impuestos. Exacto. El tema está en que lo hagan bien. Entonces, esa competencia que hubo a nivel de la salud obligó que mejorara muchísimo el sistema de salud del Estado colombiano y es uno de los mejores que hay, al menos en la zona. Sí, pero bueno, eso, básicamente dejen una situación desventajosa y para... Pero la competencia es buena. Para analizar. Siempre la competencia va a obligar a mejorar. Si el Estado no se siente amenazado de esa manera, no va a cambiar nunca. Uh-huh. Entonces, el rato que comience a tener competencia, y el problema ahí va a es mejorar. que ya pues los políticos ya, o la parte, digamos, intelectual, a donde atacan los políticos, de donde sacan mayormente elementos, que son las universidades, donde sacan los líderes, ya no van a estar en la universidad, van a estar en las empresas. Y eso los condiciona en el tablero de ajedrez ahora a tener que negociar con esas empresas. Exacto, o sea, lo que decíamos, la competencia va a cambiar el mercado y siempre ha sido así, históricamente siempre ha sido así y eso es lo único que obliga al ser humano a mejorar. El mercado nunca se equivoca. El mercado es el que siempre va a llevar la razón. Lo importante, ¿dónde está el éxito? Entender el mercado. En todos los segmentos que tú te muevas, en lo que sea que hagas, lo importante es entender el mercado para que sepas en qué lado te debes parar. Bueno, tú nos ibas a hablar también algo de Gemini. Bueno, sí, hace poco hubieron unas pruebas. Tú sabes que estas inteligencias artificiales todas las semanas están sacando pruebas a ver quién es mejor en tal ámbito o no. Pero hay un examen, por decirlo así, un examen que le hacen a las inteligencias artificiales a ver cuál de ellas se comporta mejor como un ser humano. Entonces hay unos parámetros, hay un examen que mide estos parámetros, de la cual Gemini quedó en primer puesto. ¿Ok? Pero la pregunta que nos hacemos todos, bueno, ¿cuál es la mejor? ¿No? O sea, porque cada semana sale una noticia, por ejemplo, un poco antes de Gemini, ¿cuál fue el boom? DeepSeek. Aparte de ChatGPT, ¿con qué? Con la generación de imágenes, ¿no? Oh, ya, ok. Que fue un boom el tema de los animes y todo eso. Entonces, cosas que nos van a seguir sorprendiendo. Pero ¿dónde está el secreto? El secreto está en que nosotros veamos la inteligencia artificial no como un buscador, o sea, que no lo veamos como un navegador, que no lo veamos como un Google, ¿ya? Tú a Google le escribes algo y te da un montón de información, pero sin previo análisis, o sea, te muestra lo que encuentras en base a un índice, ¿ya? Pero el tema de la inteligencia artificial es que si tú, por ejemplo, haces análisis de datos, por ejemplo, yo te puedo citar unas situaciones que yo las he vivido, he hecho esas pruebas. Le subo archivos de Excel a la inteligencia artificial. Yo mayormente, te soy sincero, trabajo con ChatGPT porque tengo la versión paga y esa es la otra, ¿no? A veces la gente no ve el verdadero potencial de las inteligencias porque prueban un poquito. Claro. Y cuando pasa que la gente... Sí, pasa que cuando se te van acabando los tokens, te va bajando la categoría. Y la gente no lo nota, entonces uno dice, no, esta cosa se equivoca. De hecho, en las personas que utilizan inteligencia artificial hay dos perfiles. Digamos, los que entran con la intención de verlo fallar para decir, esto no funciona. Y los que entran y ven fallar y lo vuelven a intentar en un mes y ya funciona. Sí, de hecho, yo soy uno de esos. Inclusive cuando contraté la versión paga, que fue hace algunos meses. Como hace 3 meses fue. No, un poco más, porque fue como por octubre del año pasado. Claro. Ya. Comparado con las respuestas que me da hoy la versión paga mismo, es mucha la diferencia. Es brutal. O sea, inclusive la forma en que te responde también, la estructura que te hace para mostrarte. Antes como que te mostraba un pocotón de texto, ahora te lo da estructurado, te pregunta, te repregunta y te dice si te sugiere. Entonces, ¿dónde está el rol de nosotros? Es saber manejar la inteligencia desde el punto de vista, el potencial que tiene la inteligencia. Por ejemplo, no solo, como decía al inicio, no solamente verlo como un buscador, como un navegador, sino... No verlo como una herramienta que digamos, entorpezca el proceso de pensamiento humano, sino más bien que lo potencie. Un es asistente. Decir, no buscarlo para hacer trampa. Exacto. O para encontrar algo ética, rápido. ¿no? O sea, el ChatGPT o cualquiera de las inteligencias debe ser un asistente de primer nivel que tú tienes contigo. Porque al final quien dirige todo eres tú. Tú eres quien le da el prompt. Exacto. Tú eres quien le da el prompt. Tú eres quien dirige qué es lo que quieras que haga la inteligencia artificial. Y mientras más eficiente y mientras mejor aprendas a entender cómo funciona la inteligencia artificial, mejores respuestas vas a tener. Te decía, tú puedes hacer análisis de datos partiendo de un archivo Excel.
puedes subir un archivo PDF o un Word y le pides que te haga análisis sobre esa información. Y sobre esa información le preguntas, le repreguntas. Yo he hecho la prueba también desarrollando software y me ha funcionado. O sea, me quedé sorprendido, te lo juro, me quedé sorprendido porque dije, voy a curiosear y dije, ¿me puedes ayudar a hacer esta aplicación de tales parámetros? Y dice, sí, yo puedo. Me dice, ok, lo primero que vamos a hacer, me dice, vamos a hacer el análisis de los datos. Quiero que me pases esta información y tú le vas alimentando. Una vez que tenía hecho ya el análisis y diseños de la aplicación, me dice, ahora sí, te voy a enseñar cómo instalar, por ejemplo, el Visual Studio. Pero ahí viene algo importante, y es que para poder llegar a ese punto debes tener las bases. Claro. Y lo que te digo es que se potencia cuando eres un generalista. Por ejemplo, hace poco nosotros estábamos haciendo pruebas dentro de Ometso. Ometso es una plataforma de telemedicina potenciada por inteligencia artificial que permite el análisis de datos, entre otras cosas. ¿Ok? Solo por poner contexto. Ahora sí. Hace poco en Ometso, que es la startup que inicié con mis amigos, pues estábamos haciendo unas pruebas porque queremos automatizar aún más el proceso de atención tanto de los médicos, de los psicólogos, de los nutricionistas, y estuvimos probando algunos prompts para agilizar todo este tema, ¿no? Nos tomó cerca de 2-3 días, pero hemos podido reducir el tiempo que le tomaba a nuestra nutricionista hacer una dieta de 40 minutos, tal vez hasta una hora, contando la atención, obviamente, a 20 minutos. Y pues Eso llega a ganar dinero. puede hacer 3 veces más su trabajo, prácticamente. Un nutricionista te puede hacer el trabajo de 2, de 3. De 2, de 3, exactamente. Y o sea, ahora, y aquí viene lo interesante. Yo puedo hacer Eso el llega a prompt ganar dinero. porque yo tengo conceptos básicos de cómo funciona, digamos, La misma un nutricionista te algoritmo. puede hacer el trabajo Entiendo de cómo 2, de 3. funciona el tema un poco el tema de desarrollo. Cuando yo estaba en el colegio, pues yo sabía Visual, el esqueleto típico HTML, CSS, PHP, pero también soy médico. Entonces yo puedo hacer el prompt e irlo corrigiendo y revisándolo porque yo sé qué es lo que me tiene que mostrar. El nivel de especialización que tú tienes para eso probablemente no, muy pocos Ajá. médicos lo Entonces, tienen. esto nos permite hacer que, digamos, podamos brindar atención en menor tiempo y mucho más eficiente. Que ese es el tema. No perdemos calidad, pero ganamos tiempo. Y eso es Entonces, dinero. eso es lo que debe entender la gente. No le debe tener miedo a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial vino para hacernos la vida más fácil, para poder dar mejores resultados y poder explotar nuestras capacidades. Por ejemplo, la capacidad de análisis y la velocidad con que lo hace la inteligencia artificial es mucho más rápido que la velocidad con que lo hacemos nosotros. De hecho, hay estudios que se dice que a muy corto plazo la inteligencia artificial podrá dar respuestas mucho más eficientes que el ser humano con el coeficiente intelectual más alto que hay en el planeta. Entonces, ¿hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial? No, al menos no por ahora. No sabemos si más adelante se volverá autónoma. Ya es un poco impredecible. El tema con la inteligencia artificial es que es la caja de Pandora y está abierta. Entonces, tú tienes 2 opciones. Sí, a lo mejor evoluciona y nos conquista, lo que sea, pero ahora que no llegue ese momento inmediato, tú tienes 2 opciones. Resistirla y quedarte atrás o subirte Si a le la tienes ola miedo, te vas a hasta quedar fuera de la que jugada. pues llegue un momento en el que la Tienes que subirte a controlemos la ola. o nos terminen sometiendo. Eso lo sabrá el tiempo, lo Y dirá el tendrás tiempo. que surfear la ola y Sí, pero o termina la peor la ola decisión es quedarse revolcando toda la gente que está analfabeto en el muelle. de la Pero inteligencia artificial. esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre el 10% de la riqueza la manejan, o sea, la riqueza del mundo la maneja el 10% de la humanidad. Entonces, esa es la diferencia. Esas personas son las que se suman a esas olas. Nosotros estamos aquí para un poco entender esos conceptos, compartirlos. Estamos camino a eso, queremos también subirnos en esa ola. Ahora, algo interesante acá es que en los últimos años han aparecido o se han formado muchísimos nuevos ricos que en décadas anteriores, pero cada vez más jóvenes, pero también muchísimas más personas han entrado a la pobreza, han pasado de la clase media a la pobreza. Porque se quedaron fuera de la jugada. Y se está polarizando demasiado, entonces no puedes simplemente ignorar la inteligencia Lo que tú artificial. decías hace poco, ¿te acuerdas de esta empresa? Creo que es de Elon Musk. ¿Tú recuerdas el nombre Neuralink? Ya. El análisis que hacíamos en uno de los tantos viajes que hemos tenido. ¿Qué va a pasar con Neuralink? Eso vamos a mostrar las clases económicas, los poderes económicos. ¿Por qué? Porque ¿quiénes podrán implantarse el chip? La gente que tiene dinero.
un pobre va a quedar en desventaja competitiva porque si tú tienes un chip implantado y vas a tener mucha más información y vas a tener una ventaja competitiva ante un pobre que probablemente no lo va a poder tener. De hecho, es tan interesante, mira, por ahí hay un libro que es La historia de Google, que es una de mis empresas de tecnología favoritas. Y yo recuerdo que ya hace años se hablaba de que estaban haciendo estudios para implantar un chip similar a lo del Neuralink, sino que Elon Musk lo hizo más pomposo. Y para ese entonces, cuando yo era un niño, yo decía, qué increíble algún día poder conectar Google a mi cerebro. Pero ese Se pensamiento, quedó corto. a día de hoy, Al se tiempo quedó presente se quedó corto cortísimo. porque uno veía el Google. Es que Google era un Google es buscador. nada. Y aunque yo lo tuviera en mi cabeza, Google tenía es que nada estar al lado de la inteligencia buscando. artificial porque la inteligencia te sirve para hacer análisis de datos Y razona. Y razona mejor ya que en muchos algunos casos. humanos. Y ese es el siguiente paso, que pueda razonar. Y ahí está el eslabón que por eso dije, por ahora no hay que tenerle miedo. ¿Qué tal si llega a razonar y se te vuelve Claro, autónoma? O sea, ¿cómo la controlas? es un tema también que todos los temas de hoy dan para hablar mucho más. Sí, sí. Y también las inteligencias, cada una como que se especializa en algo. Por ejemplo, ChatGPT más se enfoca un poco, bueno, hasta antes de que saliera este tema de los animes, que también parece que le están metiendo duro el tema de imágenes y video. Pero ChatGPT maneja bastante la parte de texto, análisis de datos y eso, ¿no? Y Google más bien va más como que a la capacidad de razonar, ¿no? O sea, la inteligencia de Google Gemini más bien es como que se enfoca más al razonamiento de los datos. Entonces, esa carrera va a estar interesante, no es muy fino poder diferenciar lo uno de lo otro, pero es que antes, ¿qué pasaba? Teníamos volúmenes inmensos de datos que costaba mucho analizarlo, inclusive la gente se especializaba en minería de datos y cosas como esas, que con la inteligencia artificial ahora eso es mucho más sencillo. Existen departamentos especializados para el No, pricing. maestrías, doctorados solamente en análisis de datos. Y hoy en día nosotros calculamos el pricing, comparamos la competencia, analizamos un sinnúmero de cosas que tranquilamente nos hubieran tomado una semana en un Pagarle día. a alguien. O pagarle a alguien. O sea, es que la gente tiene que ser consciente de que es el momento de mayor capacidad de construcción de riqueza. Esas son las cosas que yo digo que la gente tiene que entender que la inteligencia artificial te aporta, o sea, que no lo vean solamente como, le voy a preguntar el horóscopo, o sea, eso es perder el tiempo, o sea, ChatGPT llegará a un punto, tú que eres médico y lo sabes, lo hemos hablado varias veces, en algún momento va a reemplazar hasta parte del trabajo de los médicos. Ujú. De hecho, nuestra misión como Metso es eliminar el error humano de la ecuación a nivel de salud. Y que se entienda bien, no eliminar los médicos. Lo que va a pasar es que el médico va a pasar de un lugar a otro. Probablemente va a estar apoyado por una inteligencia, apoyado por una plataforma y probablemente en modo virtual en los casos que se pueda. Probablemente pase a ser algo así como un jefe de guardia, como un supervisor. Exacto, a través de la plataforma. O tal vez no. Así como pensábamos que algún día íbamos a tener Google en el cerebro y ahora hablamos de inteligencia artificial. Sí, y bueno, ya para ir cerrando este primer episodio, pues vamos a el último segmento que es el resumen del libro. Y el libro del que voy a hablar hoy fue uno de los primeros, no el primero, pero sí uno de los primeros que me leí. Tal vez el que más impacto tuvo en tu visión de negocio, tal vez diría yo. Probablemente, porque antes ya me había leído un par. Me había leído la edición de Plaza Sésamo. Y los que yo te regalaba eran más libros infantiles, ¿no? Ya cuando ya eras como que un puber pegando a la adolescencia, ahí vi que estabas listo ya para leer otro tipo de libros y te comencé a dar. Ese fue el primero que te di. Sí, el primero de ese tipo. Sí, Ajá. y es que de ese libro salen 20 libros, tú lo vas leyendo. Claro, o sea, y te genera preguntas que te llevan a otro lugar. No, y en el mismo libro hace referencia a muchos libros. Sí, de hecho, para quienes no lo sabían, cuando yo tenía 15 años, yo escribí un libro que está aquí, que se llama Mis virtudes, mediocridad y idiotez, donde hago referencia a los libros que a mí me parecieron los más importantes en mi proceso de formación académica dentro de múltiples ramas. Entonces, como que voy lanzando pequeñas pepas, pequeños puntos y haciendo referencia a algunos libros para que posterior alguien que está interesado a adentrarse en ese camino o que quiere iniciar en el camino del desarrollo personal, de las finanzas personales, de tecnología, este libro es muy buena base. O sea, yo diría que Padre Rico, Padre Pobre es el primer libro que se deben leer. No es el único, tampoco es la verdad absoluta. Y es fácil de digerir también. Sí, está hecho en un lenguaje muy natural, no es muy técnico. Incluso hay ediciones hoy en día para jóvenes. Sí, hay Padre Rico, Padre Pobre Kids, si no me equivoco. Sí. Entonces, me tomé el tiempo de anotar 4 puntos sobre los que vamos a ir detallando el libro. Ajá. Bueno, el primero es sobre la educación financiera versus la educación tradicional. En el segundo vamos a hablar de la mentalidad
de los ricos y los pobres, en el tercero de activos y pasivos, y finalmente de la libertad financiera y la acción. Ok, dentro del primer punto habla un poco pues de que la enseña, en el primer punto se habla de que en la escuela no te enseñan a manejar el dinero, y es cierto, o sea, te enseñan tributación, te enseñan a lo mejor contabilidad en algunos colegios, no en todos. Tuve la oportunidad de que en el mío sí, pero no te enseñan realmente cómo poner el dinero a producir para ti. No, es que es difícil porque, o sea, lo que alguna vez tú mismo renegabas, ¿cómo te puede enseñar a alguien a manejar dinero, a hablar de negocios si nunca lo ha hecho tampoco? Y por poner a trabajar el dinero para ti es un concepto que muchas veces se malentiende con el trading y todo esto de que te haces rico de la noche a la mañana. No, Eso es imposible, eso no existe. el trading, a los que han tenido la suerte que les vaya bien, los felicito. Muchos lo han hecho vendiendo cursos. Yo te pongo un ejemplo hablando de trading que es un poco más ligado a la bolsa y este tema, ¿no? El mejor inversor, o al menos de los mejores, del top 1%, es Warren Buffett. Y aún así, Warren Buffett genera una rentabilidad que no supera el 15% por año. Y hay otros que te dicen, pues empiezas con $100 y haces 40 y 40 mensuales. Estamos hablando como de un interés compuesto del 4000% por año. Eso es una locura. ese es parte del marketing, ¿no? Porque realmente, y es más frustrante cuando la gente pierde su dinero. El tema de las criptomonedas también es un tema que hay que manejar con mucho tino, que lo analizaremos en alguno de estos programas que vamos a hacer, porque es un tema, aparte de que es un tema muy complejo, te lo venden como humo, ¿no? O sea, te lo venden como, mira, con este curso, y realmente yo me he puesto a estudiar muy superficialmente el tema del Bitcoin, y sobre la plataforma sobre la que funciona, es un tema complejo. Yo siendo ingeniero en sistemas, hay muchos conceptos. Sí, yo realmente no lo entiendo. Para cuando hablemos de eso Tenemos que habría ponernos a que tomarse estudiar bien el tema para poderlo hablar con claridad Sí, y con sí. amplitud. Y llevo tiempo intentando entenderlo. No sé si se me da mal, directamente soy tonto o es realmente un tema Es complejo. complejo. Sí. Entonces, bueno, acá habla un poco Robert Kiyosaki, y esto es algo que no estoy muy de acuerdo, que es que sataniza la educación tradicional y habla únicamente de la educación financiera. Aquí yo quiero hacer un paréntesis. Sí, la educación financiera es importante, pero yo soy muy creyente o partícipe de lo mejor de dos mundos. La educación tradicional es buena, pues porque es cultura, es comprender historia, es comprender música, es comprender muchas cosas que hacen, digamos, nuestro paso por esta tierra más rico, más divertido. No es solo dinero, porque el dinero por sí mismo es solo una herramienta. Y entonces, Robert Kiyosaki acá pues hace la comparativa del padre rico, que era pues el padre de uno de sus mejores amigos, y el padre pobre, que era su papá, que era un maestro. Entonces la comparativa más interesante que le hace es cuando ellos empiezan a envejecer, que el padre rico, que tenía primero problemas de dinero para hacer su tienda de abarrotes, que fue creciendo y puso otra vez el dinero para él, al final de esos días termina siendo un hombre muy rico y le hereda todo eso a Mike, si no estoy mal era el nombre del amigo. Y el padre pobre, el padre de Robert Kiyosaki, era un docente universitario con doctorado y muchos títulos que empieza ganando un buen sueldo en su juventud media y termina dejando deudas para Robert Kiyosaki. Por ahí va la historia. Bueno, ahí hay algunos conceptos que analizar, ¿no? Primero, porque hay que ser muy responsables con lo que vamos a decir hoy. Y que no se confundan los jóvenes y crean que el dinero es todo. O sea, el dinero, como lo dijiste, es un medio, y dependiendo lo que para ti sea la felicidad. O sea, dependiendo de lo que tú busques para ti. De hecho, Daniel Kahneman, en un libro que también lo hablaremos en su momento, que es sobre sesgos, de Piensa rápido, piensa despacio, él fue premio Nobel, de hecho, y él dice que existe o en su libro menciona que hay un estudio, el estudio de la felicidad, donde habla que hasta cierto umbral, que en ese momento, habrá sido por los 80 tal vez, era de $120,000 o $70,000, una cosa así. Ingreso anual promedio. Sí, hablando en Estados Unidos, que claro, es Estados bastante. Unidos, que es bastante. Acomodado a la inflación de hoy debería ser tal vez 120,000 ya, en Estados Unidos, que es muchísimo más caro el coste de vida. Pasado ese número, más bien la felicidad empieza a decrecer. Porque las responsabilidades sobre los negocios son altas también, o sea. Y las relaciones se vuelven más superficiales. No, y es que a eso quería llegar yo, o sea. Si tú eres feliz con lo que tienes y no necesitas más, está bien, eres feliz, o sea, no necesitas más. O sea, yo he visto buenos ejemplos de eso, ¿ya?
Pero si tú crees que necesitas más y lo haces de manera honesta y te lo ganas trabajando y lo haces bien y con eso generas bienestar para la gente y no te vuelves tampoco una persona que ame solamente el dinero, sino que comienzas a hacer crecer a las demás personas que te rodean, también está bien. O sea, todo depende de qué es lo que tú estás buscando. Pero siendo claro, ¿el dinero resuelve muchas cosas? Sí. ¿Resuelve todo? No. ¿Qué es bueno? ¿Tener mucho o tener poco? Depende cuánto estés dispuesto a sacrificar, porque mientras más tienes, más tiempo tienes que sacrificar. Tendrás que pasar más tiempo trabajando, más pendiente de tus negocios. Los riesgos de perderlo todo son más altos también. Comienzas a descuidar a tu familia en el caso de que tengas hijos pequeños, más que nada, que es cuando más atención necesitan de ti. Depende qué quieras, ¿no? O sea, depende qué estés buscando. ¿Qué hay que hacer en la vida? Yo creo que aprender de los dos lados. Y ahí vamos a incluir un poco también el tema de la mentalidad, que decía la mentalidad del padre rico y la mentalidad del padre pobre. De cierta forma, resumiéndolo brevemente, porque no es un tema que dé para mucho tampoco, la mentalidad del padre rico era una mentalidad de positivismo, de intentarlo, de tomar riesgos calculados, y la del padre pobre era una mentalidad de positivismo, una mentalidad pobre. No, y aparte que el libro, la parte bonita te la cuenta bonito, o sea, Claro. el que sí, que los negocios, que esto, que el otro, o sea, ese proceso es el más difícil que hay, el Lo más más interesante doloroso. es que los libros, las películas cuentan pues, esos pequeños momentos de éxito y de eso va la historia. Pregúntale Pero a los ricos del mundo, pregúntale hay mucha gente que se queda en el camino y no solo eso, sino que, por ejemplo, en las películas de Rocky, la película gira en torno a una pelea, pero para llegar a esa pelea Rocky tiene que entrenar muchísimo. Pero en la película, en el cine, en los libros, en lo que nos venden, son 5 minutos con un soundtrack de rock. Exacto. Y eso es lo Eye que of se the espera. Tiger y Rocky por ahí metiendo golpe creo que era una ternera y huevos así puros que se toma, pero así no es realmente. Ese pedacito de la canción es el más largo y el momento de la pelea es el más corto. Y ese pedacito de que lo que tú hablas del cine, los libros, que te la cuentan bonito, Aspiracional. está bien para motivar a la gente, ¿no? Pero realmente la vida de verdad del emprendedor, y tú y yo lo hemos vivido, es dura. O sea, el emprendedor pasa momentos difíciles, el emprendedor duerme poco, se estresa mucho, sus finanzas al inicio no son muy buenas, pasas debiendo plata a todo el mundo y evitando hacer cosas que podrías hacer, despertarte de pronto divirtiendo y las guardas para porque tienes que pagar esto, tienes que comprar lo de acá, lo de allá. Y peor cuando pierdes el dinero. No hay nada más frustrante que cuando te esfuerzas, inviertes y al final va mal. Y tú dices, qué mala suerte. No, algo se te escapó, algún detalle no tuviste en cuenta para que el negocio no haya andado. De pronto no era el momento, no era la industria adecuada, o no era Pero si no pasa eso, tampoco aprendes. O sea, lastimosamente hay que perder para algún rato ganar. Y yéndonos ahora con el punto 3, que era activos y pasivos, y mezclándolo ya con el último, que es la libertad financiera, pues en el libro Robert Kiyosaki hace una referencia muy fácil de entender qué es uno y qué es el otro. ¿Qué es activo? Algo que genera dinero. ¿Qué es pasivo? Algo que quita dinero. Por ejemplo, un activo, las chicleras, ¿verdad? Daban dinero todo el tiempo. Y un pasivo, por ejemplo, comprar un carro. El momento en el que sale de la concesionaria pierde su valor y se empieza a depreciar. Inclusive el libro dentro del mismo carro hace un ejemplo. El carro es un activo y es un pasivo a la vez, dependiendo para qué lo uses. Te compras un carro para endeudarte y solo andar paseando, es un pasivo. Pero sí, totalmente. Es como lo dices. O sea, un carro bien puede ser un pasivo si es que lo compraste por puro lujo, o puede ser un activo si es que lo utilizas, por ejemplo, para ser taxista. Es tu fuente de ingreso. Ok, totalmente de acuerdo. Esa es la diferencia entre el uno y el otro, que claramente lo explica el libro, y así podemos ver muchos ejemplos, ¿no? Y finalmente el libro habla de la libertad financiera como tal. Entonces, aquí entra otro concepto interesante. ¿Qué es la libertad, no? O sea, creo yo que se ha cambiado ese concepto de riqueza, de a lo mejor un poco más de tu generación, que era directamente tener muchísimo, digamos, bienes materiales, autos, ropa de lujo. Para empezar, en la generación, más la de mi padre, ya nosotros un poco menos, las familias eran más numerosas, entonces tocaba. O sea, te pongo un ejemplo sencillo. La casa que dejó mi padre, donde vivimos con mis hermanos, es una casa que tiene 6 cuartos, 6 habitaciones. Y es una casa inmensa. Ya cuando cada quien tomó su rumbo, cada quien buscó su casa, esa casa pasa sola. De hecho, ahora la estamos pensando habilitar para readecuar el espacio y que se alquile para estudiantes, ¿no? O sea, tiempos distintos. O sea, las necesidades eran distintas también.
Y hoy en día, en cambio, es más, sí, no deja de ser importante el carro y a lo mejor la ropa, pero valoramos más el tiempo libre. Porque ¿de qué me sirve tener tanto dinero si no tengo tiempo para poder hacer lo que realmente me interesa? Y la salud, más que nada. Hay que tener Y salud la también. salud. Sí, y bueno, prácticamente ese ha sido el resumen del libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Y si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leerlo y creen que nos hemos dejado algo en el resumen, por favor, déjanoslo saber también en los comentarios. ¿Tienes algo que decir para terminar? Bueno, sí, agradecerles a todos por este primer programa. Eh, Vamos a cometer errores, vamos a hablar en lo posible de todos los temas que interesen y nuestro compromiso es prepararnos para dar un buen contenido. Pero algo muy importante que yo les quiero decir, cambiar de chip no es un curso, no es leer un libro, cambiar de chip es una actitud que va acompañada de disciplina, de determinación, de quererlo lograr. Y nadie te va a dar el libreto de tu chip. O sea, exacto. O sea, el camino al éxito lo armas tú, con tus errores, con tus aciertos, con tu determinación y que tengamos claro que el camino no es fácil, es duro, a veces es doloroso y requiere mucho sacrificio. Entonces, para cambiar de chip hay que tener presente todo aquello. Y ya sin más, nos vemos en el próximo video. Chao.